Nos complace darles la más cordial bienvenida al taller especializado de litigación estratégica penal impartido por la destacada abogada penalista, la doctora Carla Prat, en este importante recinto de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Este taller tiene como propósito fortalecer las capacidades técnicas y estratégicas de las y los profesionales del derecho en el ámbito penal, brindando herramientas prácticas para una litigación más efectiva, ética y sólida en el contexto del sistema penal acusatorio. La doctora Carla Prat es una jurista de reconocida trayectoria especializada en derecho penal y procesos orales. A lo largo de su carrera se ha distinguido por su compromiso con la formación académica y práctica de abogadas y abogados litigantes en todo el país, así como su participación activa en la defensa de los derechos humanos y el debido proceso. Su experiencia, tanto en el ámbito académico como en la práctica forense, le ha valido el reconocimiento como una de las principales referentes en la litigación penal estratégica a nivel nacional. Este evento ha sido posible gracias a la intervención de la Barra del Colegio de Abogados, la cual preside el maestro Víctor Hugo Reyes Vidal, quien ha sido un impulsor constante de la profesionalización y actualización del gremio jurídico, y a la colaboración conjunta de 3 despachos jurídicos, despacho VR y asociados, bajo la titularidad del maestro Víctor Hugo Reyes Vidal. El despacho M. Buendía, encabezado por el doctor Marcos Buendía, y el despacho Mendoza Rojas y Asociados, encabezado por su servidor. De igual forma, damos la bienvenida a todos ustedes, participantes. Les agradecemos su presencia e interés por continuar elevando el nivel de práctica jurídica penal en nuestro país. Estamos seguros de que este taller será una experiencia enriquecedora, llena de aprendizaje, análisis crítico y construcción colectiva del conocimiento. Sean todas y todos bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien atrás? ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación a la banda de abogados, a los 3 despachos que están permitiendo que esto suceda. Y bueno, pues un enorme gusto estar de nueva cuenta en Villahermosa para platicar de temas muy prácticos en esta ocasión, temas que tienen que ver con la litigación oral. A ver, para estar ubicada y poder trabajar un poco todos los perfiles. Tengo entendido que tengo litigantes, ¿es correcto? Sí. Perfecto. Sé que también están algunas personas con labor jurisdiccional. ¿Tengo policía o peritos? ¿No? Perfecto. Nada más para saber. ¿Policía o perito? ¿No? ¿Ok? ¿Alguien que trabaja en alguna otra función distinta? Muy bien, entonces tengamos operadores un poco de todos los equipos. Preguntaba el tema de policías o peritos porque cuando hablo de litigación también es interesante enfocar a cuál es su trabajo, porque su trabajo es un tanto diferente al que hacemos nosotros. Entonces, a ver, vamos a comenzar. ¿Qué pasa cuando llego a juicio? Y entonces dentro de ese juicio tengo aquí sentado a un perito, a un policía, a un testigo, a una víctima. ¿Cómo llevo la información que ellos conocen hasta oídos del juez? Y déjenme empezar con una cuestión un poquito técnica. Tengan cuidado con el término desahogo. Muchos de nosotros seguimos hablando en las audiencias de desahogo probatorio. Y a lo mejor válidamente me dirían, oye, es que el Código Nacional sigue hablando de desahogo probatorio. Pero saben que eso no es correcto. Hoy lo que hacemos en la práctica es producción e incorporación de la prueba. Y lo que pasa es que aquí el legislador hizo una mezcla tremenda. Por un lado habla de producción, por otro lado de incorporación, por otro lado de desahogo, pero realmente lo que hacemos es producción e incorporación. La producción, que es a lo que me voy a enfocar el día de hoy, mañana vamos a hablar de esto, que es un tema bien interesante en la práctica, por cierto, pero hoy nos vamos a enfocar a qué hacer con los testigos y peritos. Con los testigos y peritos hay producción, con los objetos y documentos, y eso lo veremos mañana, va a haber producción de la prueba. ¿Y cómo se lleva, incorporación, dije producción? ¿Y cómo se va a llevar a cabo esa producción de la prueba? Por medio de estas 2 técnicas que conocemos como interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿Quién hace el interrogatorio? El oferente de la prueba. ¿Quién hace el contrainterrogatorio? La contraparte. ¿Y qué hace la asesoría jurídica? Nada. Voy a reformular. ¿Qué debe hacer la asesoría jurídica?
Representa la víctima. Ojo, porque los asesores jurídicos tenemos un tema bien pendiente en la práctica, hay que decirlo, ¿no? ¿Cuál es el problema con las asesorías jurídicas? Si no digo que todas. De pronto, alguna manifestación, me dieron las manifestaciones de, ¿no? Claro, de la fiscalía. Y una que, esa creo que es la peor que he escuchado, me dieron las manifestaciones de la víctima. Dices, asesoría jurídica, ¿cómo te vas a adherir a las manifestaciones de la víctima, por favor? Entonces, a ver, hay que dejar muy claro qué debe hacer la asesoría, porque ¿cuál es el problema en la práctica? Viene la asesoría jurídica y me dieron las manifestaciones del Ministerio Público, ¿no? Me dieron las preguntas del Ministerio Público. Y ese es un extremo, incorrecto. Déjenme ir al otro extremo. En la asesoría jurídica que llega a la audiencia y vuelve a repetir todo lo mismo que el Ministerio Público ya preguntó. A ver, ni esto, ni esto. ¿Qué es lo que debe de hacer una buena asesoría jurídica? Punto número 1. Yo siempre les digo que la asesoría jurídica debe de saber hacer el trabajo del Ministerio Público a perfección, pero a perfección. Ya que estamos aquí sentaditos en audiencia, nos convertimos en una especie de ente revisor. ¿Por qué? Y eso es lo que es bien difícil, porque tienes que ir escuchando al Ministerio Público y tienes que detectar, a ver, esto no se escuchó, esto no se entendió, eso no se le preguntó. Y entonces, ¿a qué nos enfocamos la asesoría jurídica? Solamente a eso. Yo siempre les digo que si tuviéramos que calificar la participación del Ministerio Público del 1 al 100 y uno dijera es un ejercicio con calificación de 85, ¿cuál es la labor de la asesoría? Convertir ese 85 en un 100. Pero claro, eso es bien difícil estando aquí sentado, porque tengo que detectar bien claro. Les pongo un ejemplo. Me acuerdo una ocasión con asesoría jurídica que viene un perito y al perito nunca le pregunta sobre su preparación. Y sabemos, ya lo vamos a platicar ahorita, que ese es un punto bien importante, demostrar que el perito tiene el conocimiento suficiente en la materia, porque eso va a incidir en la valoración, o debería incidir en la valoración. Entonces, ¿qué haces como asesoría jurídica? Le preguntas sobre esos puntos para suplir esa labor de la asesoría jurídica. Así es que déjenme ponerlo así, porque algo que frecuentemente me dicen cuando doy curso y hablo de la asesoría, me dicen, entonces la asesoría jurídica puede contrainterrogar siempre. No. A ver, vamos a dejarlo muy claro. La asesoría jurídica hace, déjenme ponerlo en palabras simples, lo mismo que hace Ministerio Público. En otras palabras, si ese testigo es del Ministerio Público interroga, la asesoría jurídica interroga y luego la defensa contrainterroga. Viceversa, si es un testigo de la defensa interroga, Ministerio Público contrainterroga y la asesoría jurídica después contrainterroga. Por eso les digo que para entenderlo fácil, ¿qué hace? Lo mismo que hace Ministerio Público. Tengámoslo muy claro, por favor. Ahora, ¿cuál es la dinámica? Y ojo, porque aquí luego, como les digo yo, nos meten goles en las audiencias. Es muy importante que tengamos claro cuál es el margen de cada uno de estos momentos. ¿Qué limita el interrogatorio? Es decir, ¿qué limita las preguntas que le podemos hacer al oferente de la prueba? Dos cosas bien importantes. La primera usualmente la tenemos muy clara, la segunda es la que descuidamos. La primera, el catálogo de objeciones, que mañana lo vamos a ver. Las personas vienen a hacer un ejercicio bastante libre, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Pero hay cosas que no se pueden preguntar y ahí entra el catálogo de objeciones. Y eso lo tenemos muy en mente. Pero ¿saben qué descuidamos muchísimo? El auto de apertura a juicio. El interrogatorio está limitado por el auto de apertura a juicio. No lo olviden en la práctica. Porque fíjense, hacemos algo bien curioso. Ahí estamos en la intermedia debatiendo quién sabe cuánto tiempo que a la contraparte se le excluya algo. Y aquí entra un tema, no voy a meter mucho en ello porque no nos toca hablar hoy de intermedia, pero aquí entra un tema bien interesante, las exclusiones parciales, que en algunas partes del país las aprovechamos mucho y son más frecuentes, en otras partes del país no tanto. Pero eso realmente acaba teniendo efectividad aquí. ¿Por qué? A ver, vamos a hablar por partes. Sabemos que en la intermedia se lleva a cabo un debate de admisión y exclusión de medios de prueba.
Esta figura, que se conoce como exclusiones parciales, a veces no es tan frecuente y es bien interesante. Déjenme poner un ejemplo bien sencillo. Tengo un policía que fue ofertado para hablar de 4 cosas. 2 cosas no tengo tema, pero resulta que estas otras 2 cosas, sí, porque a lo mejor es información que él obtuvo de manera ilícita y le pido a la autoridad jurisdiccional que haga una exclusión parcial. Admítelo para estos 2 y exclúyelo para estos 2. Y así lo hace el juez, me dice, estoy de acuerdo contigo, lo admito para esos 2 puntos y lo excluyo para los otros 2 puntos. Pero ¿saben dónde viene la parte buena? Aquí. Porque claro, si en el auto de apertura se estableció que solamente se le admitió para hablar de estas 2 cosas y se le empieza a preguntar de algo adicional de esas 2 cosas, ¿qué tendremos que hacer? Objetarlo. Entonces, tengamos muy claro, el interrogatorio está limitado por 2 cosas: el catálogo de objeciones y la admisión del medio de prueba. Yo por eso siempre les digo que cuando nosotros estamos sentados aquí, y por supuesto desde la perspectiva de la autoridad jurisdiccional es lo mismo, el auto de apertura tiene que estar aquí, porque a todos nos pasa, de pronto escuchas la pregunta y dices, ¿lo admitieron para hablar de eso? Y son segundos los que tienes para decir objeción. Por eso la importancia de tener el auto de apertura ahí enfrente y objetar inmediatamente si le están preguntando sobre algo que excede la admisión del medio de prueba. Entonces, recapitulo. El interrogatorio está limitado por 2 cosas, por el catálogo de objeciones y por el auto de apertura a juicio. Segundo, ¿qué limita el contra? Ya estamos teniendo un largo debate no mexicano, latinoamericano. El contra está limitado exclusivamente por el catálogo de objeciones. Tengan mucho cuidado con esto. En algunas partes del país tenemos un gran mito. ¿Y cuál es ese mito? Perdónenme, les decía yo. El contra solamente está limitado por el catálogo de objeciones. Ojo con este mito, que es muy curioso porque en algunas partes del país está superadísimo, pero en otras partes del país es la regla. ¿A qué mito me refiero? ¿Puedo yo preguntar cuestiones distintas de lo que se haya preguntado en el interrogatorio? Dejémoslo claro, sí. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Viene el testigo y al testigo en el interrogatorio nunca le preguntan sobre un vehículo azul, pero a mí en el contra me interesa preguntarle sobre el vehículo azul. ¿Se lo puedo preguntar? Sí. Ojo, porque de pronto en ciertas partes del país, y ojo, no crean que es un tema mexicano, con lo mismo hemos batallado en Panamá, Perú, Ecuador. ¿Por qué? Porque la norma colombiana, ojo, nosotros no estamos en Colombia, la norma colombiana está dijo que era para grabarla. Está limitado al interrogatorio. Entonces, en Colombia, por ejemplo, no, si aquí no se preguntó sobre el vehículo azul, acá no puedo preguntar sobre el vehículo azul. Pero no somos Colombia. El problema es que cuando empezamos a implementar, pues en México no teníamos libros de litigación, obviamente, empezamos a jalar literatura de otros países y empezamos a jalar esa costumbre colombiana o esa norma colombiana. ¿Y saben qué es lo curioso? Que no nos contaminó nada más a México. Siempre que me toca dar clases, Panamá, Perú, Ecuador, es exactamente el mismo debate y pasa lo mismo que en México. Ciertas partes del país, si tú llegas y objetas eso de objeción, su señoría, eso excede el interrogatorio. De volteo de la autoridad jurisdiccional como de, oiga, eso lo superamos hace 8 años, por favor. Pero en otras partes del país, el juez dice, efectivamente, al lugar. Ojo, ¿qué es lo correcto? Muy sencillo, vamos a volver a ver el Código Nacional. Y voy a hacer algo un poco raro, ahora van a ver por qué. Pero les voy a pedir que vayan a su código, si lo traen, ojalá lo traigan. Y si no, por ahí en el teléfono celular. Vean por favor el 373, último párrafo. 373, último párrafo. A ver, voy a hacer algo un poco raro, porque quiero que vean algo que no está ahí. ¿Ya vieron que tiene 2 párrafos su código?
Si el de alguien trae 3 párrafos, ni levanten la mano, ni nos vaya a decir no, porque les faltan muchas reformas y los adelantan, ¿ok? Entonces, a ver, ya tienen 2 párrafos y al final les dice que se derogó el párrafo tercero, ¿ya lo vieron? Ahí es donde deben de poner atención, porque ese párrafo tercero tenía ciertos límites al interrogatorio y al contrainterrogatorio. Listo, perdónenme. Les decía yo, ese tercer párrafo ponía ciertos límites al interrogatorio y al contra. Pero si ese tercer párrafo ya se derogó, ¿qué significa? Que esos límites no existen. Nunca llegó al extremo de decir que el contra estuviera limitado al interrogatorio, pero sí ponía ciertos extremos. Entonces ese puede ser un párrafo interesante para poder resolver o debatir sobre este tema. Así es que, recapitulo. El interrogatorio está limitado por 2 cosas, por el catálogo de objeciones y la admisión del medio de prueba. El contra está limitado por el catálogo de objeciones y vamos ahora con el reinterrogatorio, lo que yo llamo la segunda vuelta. Aquí hay un límite diferente. El reinterrogatorio está limitado por el contra y por el catálogo de objeciones. Aquí sí. ¿Por qué? Miren, fíjense algo bien importante. La segunda vuelta no es para preguntar algo que se nos haya olvidado, no es para preguntar información nueva, es simple y sencillamente para aclarar, precisar cuestiones del contra, y el recontrainterrogatorio es para aclarar o precisar cuestiones del reinterrogatorio. Es decir, aquí vamos de más a menos, a menos, a menos. Por lo tanto, recapitulo. El reinterrogatorio está limitado por el contra y por el catálogo de objeciones, y el recontra está limitado por el reinterrogatorio. Déjenme poner un ejemplo bien específico. En el contra solamente preguntamos sobre el vehículo azul. Entonces, ¿sobre qué se podrá preguntar en el reinterrogatorio? Solo sobre el vehículo azul. Pero a lo mejor en el reinterrogatorio ya solamente preguntamos sobre las placas del vehículo azul. ¿Qué significa? Que en el recontra solo podemos preguntar sobre las placas del vehículo azul. Déjenme darles fundamentos. Vamos al 372 ahora y vean por favor el último párrafo. Ahí lo tienen. 372, último párrafo. Ahí está el fundamento de lo que les acabo de explicar. Esto es bien estratégico y tengamos cuidado porque les decía yo que de pronto en las audiencias nos meten goles. A todos nos pasa, en algún momento estás interrogando, terminas y dices, no es posible, se me olvidó preguntar esto. ¿Qué estás poniendo? Changuitos, ¿no? Que en el contra pregunten para poder meter el tema, pero resulta que no lo hacen. Y entonces, ¿qué dices? Pues lo voy a aventar. Y ahí lo avientas en el reinterrogatorio. Si la contraparte se duerme, ya la hiciste, ya metiste la información, el juez ya la escuchó y el resto es tema de valoración. Pero claro, si la contraparte es buena, inmediatamente va a objetar y adiós información. Por eso es tan importante que lo tengamos claro. A mí me gusta tener como muy claro en mi mente. A ver, en el contra pregunté sobre el vehículo, sobre el color de la casa y sobre Mario Pérez. Punto. ¿Qué significa? Que aquí solamente van a poder preguntar sobre esos 3 tópicos, para que ahí no nos cuelen información que nada tiene que hacer ahí. Entonces, el oferente de la prueba interroga y reinterroga, y la contraparte contrainterroga y recontrainterroga. 2 puntos bien importantes. ¿Podrá haber una tercera vuelta? El código no lo marca en la Exacto, el código no lo dice. Pero en la práctica puede llegar a ser viable. Se los digo porque aquí van a tener 2 tipos de jueces. Jueces que tienen una conducción súper natural de audiencia, que terminando el recontra, le vuelven a preguntar a la contraparte alguna pregunta. Y jueces que terminando esto, ya no te dejan hablar. Ojo, a ver, vamos a ser honestos. Difícilmente necesitan una tercera vuelta. Súper difícilmente. Pero lo que quiero que tengan claro es que si la necesitan, pueden pedirla. ¿Cuándo se llegaría
a necesitar. Les pongo un ejemplo sencillo. Nos toca un testigo de estos parlanchines y entonces en el recontrainterrogatorio avienta información nueva que nunca había dicho. Si eso no me permiten a mí darle una tercera vuelta, es información que está afectada del principio de contradicción y de igualdad procesal. Usualmente con 2 vueltas tenemos todo, pero si en algún momento llegan a requerir una tercera, es viable. Puede ser que el juez tenga una conducción natural, se los pregunte, pero si no es así, no pasa nada, pueden decírselo a la autoridad jurisdiccional y deberá de otorgárselas. Último punto importante en esta diapositiva. ¿Qué va a pasar después? El juez tiene la posibilidad de hacer preguntas aclaratorias, mejor dicho, el penúltimo. Preguntas aclaratorias. Ojo, ¿qué es una pregunta aclaratoria? A ver, hay jueces que son muy buenos y nunca van a suplir la labor de las partes. Pero hay jueces que desafortunadamente no conocen el sistema de la mejor manera y entonces aquí les sale su corazón de fiscal o su corazón de defensa y empiezan a preguntar un montón de cosas. No es labor de la autoridad jurisdiccional. Pero es que fíjense, además no es fácil. ¿Qué es una pregunta aclaratoria? Yo les diría que aquella pregunta que beneficia a alguna de las partes y afecta a otra, sale de lo aclaratorio. Y entonces estamos teniendo a un juez que se convierte en juez y parte, y cuando en una audiencia tienen un juez que se convierte en juez y parte, afecta 3 cosas. 1, lo que Alberto Binder llama principio acusatorio. Eso es bien importante y sirve muchísimo para debates, apelaciones, amparos. Y si no han leído a Binder, léanlo. Para mí es lo mejor que tenemos actualmente en sistema acusatorio. ¿Qué significa el principio acusatorio? Esa es la principal característica de nuestro actual sistema de justicia. ¿Y qué significa? Que debe de estar caracterizado por una clara separación de funciones. Aquí cada quien tenemos nuestro papel bien designado. La defensa viene a velarlos por los intereses del acusado, Ministerio Público del Estado y en su caso de la víctima, y la autoridad jurisdiccional, por supuesto, es el último garante. Entonces, si de pronto tenemos una autoridad jurisdiccional que empieza a suplir la labor de alguna de las partes haciendo preguntas, se está convirtiendo en juez y parte y rompe ese principio acusatorio. Cuando una autoridad jurisdiccional rompe el principio acusatorio, inmediatamente va a romper imparcialidad e igualdad procesal, pero inmediatamente. Mi novio pone un ejemplo que me gusta mucho, que quizás sale mucho de la parte formal, pero es bien cierta. Imagínense que estamos en un juego de fútbol y un equipo va perdiendo. Y entonces el árbitro dice, oigan, me voy a ir 3 minutitos a jugar con el otro equipo, pero nada más 3 y regreso a ser árbitro. ¿Qué opinarían? ¿Está bien? Pues claro que no, ¿no? Dirá uno, oiga, árbitro, usted es el árbitro, ¿cómo que se va a ir con el otro equipo 3 minutitos a ayudarles a meter gol? Pues es lo mismo que pasa cuando un juez empieza a hacer aquí preguntas que no son aclaratorias. Les voy a poner un ejemplo. Vino una de las partes malísima para interrogar. Trajo a su perito y no le entendimos nada de lo que el perito dijo, porque el perito con términos súper técnicos, el oferente de la prueba nunca le preguntaba, oye, ¿eso qué significa? ¿A qué se refiere? Y entonces termina las preguntas y la autoridad jurisdiccional empieza a preguntar, oiga, perito, vía pregunta aclaratoria, ¿qué significa este término que dijo? Oiga, perito, vía pregunta aclaratoria, ¿qué se refiere con esta metodología? ¿Le toca al juez eso? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Eso le toca al oferente de la prueba. Es su prueba y es el responsable de hacer que se entienda todo lo que trae su perito, testigo, policía, etcétera. Entonces, eso no es pregunta aclaratoria. La pregunta aclaratoria casi se convierte en testigo. Hace rato mencionó usted un domicilio, no lo alcancé a escuchar, ¿puede repetirlo? Eso sería una pregunta aclaratoria. La línea es muy finita. ¿Qué hacer si el juez hace preguntas aclaratorias que no son aclaratorias? Es muy difícil, porque ¿qué hay que hacer? Objetarla. Y sé que es bastante raro, pero lo primero raro es que nuestro sistema de justicia nos permita que la autoridad jurisdiccional haga preguntas.
Pero fíjense que hay que pensar en dos cosas. ¿Por qué sí objetárselas al juez? Porque uno, probablemente eso va a hacer que la autoridad jurisdiccional medite y diga, sí, quizá no fue buena idea, me mantengo en esta, pero ya no sigo preguntando. Y la segunda, ¿cómo lo voy a hacer valer en la apelación si el juez se puso a preguntar y yo no dije nada? ¿No? Podría haber un tema de defensa no adecuada, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay que hacerlo valer. Sugerencia. Bueno, ¿qué pasa después? Una vez que terminamos, nos va a preguntar, sí, quizá no fue buena idea, me mantengo en esta, pero ya no sigo preguntando. Y la segunda, ¿cómo lo voy a hacer valer en la apelación si el juez se puso a preguntar y yo no dije nada? ¿No? Podría haber un tema de defensa no adecuada, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay que hacerlo valer. Sugerencia. Bueno, ¿qué pasa después? Una vez que terminamos, nos va a preguntar la autoridad jurisdiccional si liberamos al testigo, perito o policía. Ojo, porque aquí también viene otro problema en las audiencias. Nos lo tiene que preguntar a todas las partes, porque hay quien solamente se lo pregunta al oferente de la prueba, y no es correcto. Aquí entra ya un principio sumamente importante, que es el principio de comunidad de la prueba. Ya no es prueba de la defensa, ya no es prueba del MP, ya no es prueba de la asesoría jurídica, es prueba del juicio. Y es un tema de igualdad procesal. Entonces, bajo este principio de comunidad de la prueba, la autoridad jurisdiccional nos debe de preguntar a todas las partes si liberamos al testigo, perito o policía. Ya viene un tema bien estratégico y hay algo que no hemos acabado de resolver en México. A ver, ¿cuándo no liberarlo? Primero, medítenlo más. Yo veo que en los juicios liberamos mucho a los testigos peritos sin pensarlo. Es como, lo libera así, lo libera así, lo libera así. Lo libera así al que sigue. Sí, sí, sí. A ver, punto número 1. Yo la regla que les sugiero seguir es muy simple. Si ese testigo, perito, policía está vinculado con alguna otra prueba, no lo liberen. Porque además no pierden nada. La persona simplemente la van a tener ahí en espera y si la quieren volver a llamar, la pueden volver a llamar. Pero ¿saben qué es lo que no hemos definido? Ok, lo vuelvo a llamar. ¿Qué le puedo preguntar? ¿Cuál es el límite de volverlo a llamar? Hay dos corrientes. La primera no la comparto definitivamente. Hay quien dice, si lo vuelves a llamar, tu ejercicio está limitado a lo que se le preguntó en el recontra. Discúlpeme, pero ¿para qué lo vuelvo a llamar? ¿No? Si aquí nada más le pregunté sobre las ventanas del carro azul, como ¿para qué lo vuelvo a llamar? Para eso pido una tercera vuelta, o se lo pregunto aquí o se lo pregunto acá. La segunda corriente es muy interesante, dice, a ver, no, la naturaleza de no liberar a un testigo, perito, policía es la siguiente. Tú lo trajiste, le preguntaste todo lo que sabías que le necesitabas preguntar, pero de que vino él, las siguientes pruebas te arrojaron información novedosa o contradictoria que tú no sabías que iba a venir de esa manera y quieres aclarar o confrontar con lo que dijo esta persona y la prueba que vino en medio. A mí me parece que es más lógica esa corriente. Es una figura que se usa mucho muy poco en la práctica, que no hay mucha claridad en ella, no hay criterios al respecto incluso al día de hoy. Así es que, ojo, porque puede ser bastante interesante su uso. Ahora, teniendo claros estos límites, vamos a platicar cómo se debe de interrogar. El interrogatorio debe de ser un ejercicio oral, es decir, por medio del uso de la palabra, tanto para quien pregunta como para quien responde. Ahorita hacemos bloque de preguntas, por cierto, en un ratito. No sé si era pregunta o no. Ahorita hacemos un bloque de preguntas si quieren para ir agrupando. ¿Qué significa esto? Que nadie viene a leer, simple y sencillamente venimos a aportar oralmente esa información. Recuerden como regla general que la persona no debe de ser sustituida por lo escrito. Pero si bien sé que no es un curso de tema procesal, déjenme darles ahí un criterio bien interesante que noto que en la práctica se conoce muy poquito y trae unos problemones luego para amparo. La regla es, el testigo tiene que venir, el perito, el policía, la víctima tiene que estar aquí sentados aportándole directamente la información a la autoridad jurisdiccional. Pero sabemos que el artículo 386 del Código Nacional tiene una excepción a esa regla, la incorporación vía lectura.
Insisto, no me voy a meter mucho en ello porque no es una charla de procesal hoy, pero déjenme darles una sugerencia. Siempre que vayan a utilizar el 386, lean el amparo directo en revisión. Amparo directo en revisión 2929 diagonal 2018. Amparo directo en revisión 2929 diagonal 2018 de la primera sala. La primera sala tuvo que analizar la constitucionalidad de esa figura. Y ojo, porque cuando empiecen a leer el amparo, se van a dar cuenta que lo hizo a la luz de la norma de Guanajuato. Y uno dice, no, esto no aplica para el código. Si lo siguen leyendo, se van a dar cuenta que el ministro ponente luego lo equiparó al 386 del Código Nacional, lo cual significa que esas reglas son aplicables también para Código Nacional. Algo que yo noto es que cuando se llega a usar esta figura, casi nadie conoce ese amparo directo, se lleva a hacer de maneras totalmente incorrectas, totalmente alejadas de lo que dijo la primera sala, y eso puede traer problemas muy delicados luego en amparo. Les voy a poner un solo ejemplo de lo que es incorrecto. A ver, resulta que desafortunadamente el perito chocó, falleció, y vamos a incorporar vía lectura a la luz del 386. Se hace toda la incidencia, se debate, el juez lo admite. ¿Quién debe de leer el dictamen del perito? El típico error que se comete en la mayoría del país. Ministerio Público planteó la incidencia, le admiten la incorporación vía lectura y él solito agarra el dictamen y él solito lo lee. Bueno, eso es justo lo que no se debe de hacer. Debemos de traer un testigo de acreditación. Y esto se debe de hacer muy similar a como lo voy a ver mañana con el tema de la incorporación de la prueba documental. Quien lo tiene que leer es un testigo, por ejemplo, un perito, un policía, no el litigante. Entre otras cosas que dice este criterio. Entonces, ahí como temita procesal se los dejo. De verdad, revísenlo y sugerencia. Si ya tienen un asunto en el que lo hicieron mal, pues este es un temazo para amparo, sin duda alguna. Bien, ahora, ya dijimos quién va a interrogar, siempre el oferente de la prueba. Y eso entonces nos llevaría a otra pregunta interesante. ¿Para qué sirve un interrogatorio? Un interrogatorio, también conocido como examen directo o como directo, va a servir para tres cosas. Primero, solventar la credibilidad del testigo. Segundo, demostrar las proposiciones fácticas de nuestra teoría del caso. Y tercero, esto es lo que vamos a ver mañana, incorporar prueba material o documental. Esas son las tres finalidades del interrogatorio o examen directo. Recuerden por ahí, porque veo algunos que están de la mitad del salón un poquito más para atrás, que están batallando para ver acá. Recuerden que también lo tienen a su mano izquierda, ¿ok? Las diapositivas, por si alguien no lo había visto. Nada más como sugerencia. Bueno, a ver, primer objetivo. ¿Qué tiene que ver eso con el interrogatorio? Porque es importante. Solventar la credibilidad del testigo va a ser súper importante por dos razones. La primera, porque en el mundo del deber ser, cuando un juez valora la prueba debe de ser valorada desde tres perspectivas. ¿Qué tan confiable es la persona como persona? Dos, su percepción de los hechos. Y tres, el relato como tal. Si yo no le demuestro quién es la persona, no puede valorarla desde la calidad de la persona. ¿Tiene la persona alguna razón para venir a mentir? ¿Tiene alguna razón para venir a ayudar a alguien, afectar a alguien, por el contrario, etcétera? Y para eso les va a servir el solventar su credibilidad. Pero también les va a servir para otra cosa. Como aquí vamos a hacer, y ahorita vamos a ver ejemplos, vamos por partes, preguntas muy naturales para la persona. Esto les va a permitir también que su testigo, perito, policía se vaya relajando. Son preguntas tan naturales que le permite irse calmando y cuando entremos a la parte importante, estar mucho más tranquilo. Segundo, demostrar las proposiciones fácticas de nuestra teoría del caso. Para este momento de la vida ya hicimos un alegato de apertura, ya hicimos una promesa y ahora viene la parte difícil, probar la promesa.
Entonces, aquí nos va a servir justo para ello. Y tercero, cuando incorporemos un objeto documento, como lo vamos a ver mañana, Leonardo Moreno Holman dice que necesitamos que la evidencia hable. Evidentemente, si yo voy a incorporar un cuchillo, el cuchillo no va a hablar por sí mismo, pero que necesito alguien que venga a hablar por ese objeto o ese documento, y eso también lo vamos a hacer usualmente dentro del interrogatorio. Así es que el interrogatorio tiene estos 3 objetivos. Pero vamos a platicar la parte más importante ahora sí, ¿cómo hacerlo? Todo interrogatorio, y quiero resaltar porque esto estoy viendo una mala práctica muy frecuente en el país, todo interrogatorio debe de empezar con la acreditación y luego vamos a brincar al relato de los hechos. ¿Por qué les insisto tanto que todo? Porque la práctica frecuente que estoy empezando a ver en general en las audiencias es que al perito lo acreditamos, pero al testigo no lo acreditamos, a la víctima no la acreditamos, al acusado si declara no lo acreditamos y solo lo estamos haciendo con el perito. No lo hagan, ya les expliqué para qué sirve la acreditación y es bien importante también que generemos confianza en la víctima, en los testigos, en el acusado. ¿Cómo acreditar? Déjenme empezar con la acreditación más fácil, los peritos. Con los peritos tenemos que demostrar 2 cosas, experiencia y experticia. Repito, experiencia y experticia. ¿Qué significa esto? Que el perito tiene conocimiento suficiente en la materia y práctica suficiente. Y déjenme darles un par de criterios que les pueden ayudar a vincular esto luego en su alegato de clausura. A ver, un caso súper importante en estos tópicos. El amparo directo 78/2012 de la primera sala. Repito, amparo directo 78/2012 de la primera sala. Conocido como el caso de los salesianos. En México estamos teniendo un grave problema con los peritos. Tenemos peritos como yo les llamo todólogos o peritos que no están especializados. Pero ¿saben cuál es el problema? Que estamos tan acostumbrados a ello que no lo vemos mal. Y miren, déjenme ponerles un ejemplo súper sencillo. A ver, yo estuve platicando con el abogado hace rato en la mañana y él me decía que se dedica a la materia penal. ¿Estamos bien? Bien. ¿Qué les parece que mañana nos vamos él y yo a sentarnos a una audiencia en materia agraria? Dice el abogado, no me atrevería. No, yo tampoco, a decir verdad. ¿Creen que lleguemos a esa audiencia en materia agraria y nos va a ir bien? ¿Por qué no confían en nosotros? No, claro que no nos va a ir bien. ¿Por qué no nos va a ir bien? Pues porque no somos especialistas en derecho agrario. Y yo les diría, oigan, pero ¿abogado llevó derecho agrario en la carrera? ¿Llevó derecho agrario en la carrera? ¿No llevó agrario? ¿Sí? Ya ni se acuerda, ¿ya ve? Pero sí llevó. ¿Sí? Sí está en la currícula. Yo también llevé derecho agrario, pero de ahí a que diga yo, soy especialista o me siento en una audiencia y pueda yo hacerla para defender los derechos de alguien, ni de broma. ¿Ya se dieron cuenta de la importancia de la especialización? Lo mismo pasa con los médicos, lo mismo pasa con los psicólogos, con los ingenieros, con los contadores y también con los meteorólogos, de que platicábamos. Entonces, claro, eso es lo que no debe de suceder en la práctica. Tenemos psicólogos que vienen y dictaminan en cualquier área, que no están especializados ni en psicología forense, ni en niñas, niños o adolescentes. Tenemos médicos generales que no son especialistas y no pasa nada en la valoración. Pero ¿saben algo? También es nuestra culpa. Y eso lo platicaremos al ratito, cómo trabajarlo en el contra. Claro, si tu perito cuenta con ese conocimiento especializado, pues este es el momento de llevarle esa información a la autoridad jurisdiccional. Ahorita voy a ver cómo. ¿De qué les sirve el amparo que les acabo de dar? En ese caso, conocido como el caso de los salesianos, que además, como lo ven, no es un caso nuevo, la primera sala decidió restarle eficacia probatoria a una psicóloga porque emitió un dictamen y no tenía especialidad en psicología forense. Y dijo, aquí se necesita una persona que esté verdaderamente especializada. No es suficiente con que sea psicóloga. Y eso pasa todos los días en muchísimos juicios en este país, pero no decimos
Nada. Ya lo platicaremos en el contra. Claro, este no es el momento de evidenciar que la persona no tiene el conocimiento. Al contrario, este es el momento de demostrar que sí lo tiene. ¿Qué le vamos a preguntar entonces? A ver, vamos a ver cómo acreditar a un perito. 1. Por favor, no empiecen su interrogatorio preguntándole cómo se llama. Todos los días hacemos eso en el país. La autoridad jurisdiccional nos dice, abogado, su perito. Primer pregunta, ¿cómo se llama? ¿Por qué les digo que no hagan eso? A ver, ¿qué pasó 30 segundos antes? El juez o la jueza individualizó al perito, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que le preguntó a la autoridad jurisdiccional en la sala enfrente de todos? ¿Cómo se llama? Y entonces fíjense qué bonito lo que hacemos. Abogada, su perito, gracias su señoría. ¿Cuál es su nombre? ¿No, en serio? Tiene 30 segundos que todos en la sala escuchamos cuál es su nombre, así es que por favor no empiecen así. ¿Qué le podemos preguntar, por ejemplo? ¿A qué se dedica? Ah, pues soy perito en dactiloscopía. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace 15 años. ¿Cómo llegó a ser perito? Ah, pues mire, yo hice mi carrera en tal lugar, luego tomé esta especialización, luego tomé esta capacitación y después tomé estas certificaciones. ¿Cómo puede demostrarlo? Ah, pues mire, yo tengo mi cédula de número tal en la carrera, la cédula de número tal de mi especialización y tengo también los diplomas de estas últimas certificaciones. ¿Qué tengo que hacer aquí? Demostrar experiencia y experticia. Entonces, ¿qué le puedo preguntar también? ¿Cuál es su labor como perito? Ah, pues mire, como perito a mí me piden que acuda a las escenas, a los lugares de los hechos, ahí recabo huellas, luego yo analizo esas huellas y llevo a cabo dictámenes. ¿Cuántos dictámenes realiza aproximadamente al mes? Ah, pues al mes hago como unos 15 dictámenes. ¿Al año? Pues al año como unos 170 aproximadamente. ¿Cuánto tiempo lleva con esa carga de trabajo? No, pues por lo menos los últimos 10 años. ¿Qué estoy buscando dejarle claro a la autoridad jurisdiccional? Que tiene enfrente a alguien que sabe lo que hace, que tiene el conocimiento y también que tiene la práctica. De eso se trata la acreditación en el caso de peritos. Acuérdense, dos cosas importantes, experiencia y experticia. Vamos ahora con el policía. Con el policía va a ser muy similar. Quiero dejarle claro a la autoridad jurisdiccional que tiene enfrente a una persona con la preparación necesaria, con la experiencia necesaria y puede hacerle preguntas muy similares. ¿A qué se dedica? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Cómo llegó a ser policía? ¿Cuál es su labor como policía? Para llevar a cabo esa acreditación. 3. Vamos con el testigo común y corriente. Y aquí entraría la víctima y el acusado también. Ese es el más difícil. Porque con la persona común y corriente tengo que rascar un poco en su vida para demostrar que es una persona que no tiene razón para venir aquí a mentir o a favorecer a alguien o a afectar a alguien. Hay quien critica mucho esto, porque también esto es muy relativo. Fíjense, pasan cosas muy curiosas. A ver, si salimos con la mejor amiga y nos presenta a su novio con el que acaba de empezar a salir o su pareja con el que acaba de empezar a salir. Y entonces, ¿qué le preguntamos a la pareja? Ay, ¿a qué te dedicas? Y si el novio nos dice, ah, pues soy médico, soy cirujano y estoy especializado en cirugías de córnea con algo así súper especializado. ¿Qué dice uno? Es confiable, ¿no? El novio de mi amiga. Así yo le pregunto, ¿y a qué te dedicas? No, pues fíjate que llevo como 3 años sin trabajo y entonces todas las tardes me voy a jugar billar. ¿Qué pensarían? Ay, mi amiga, ¿no? Pero fíjense, la verdad es que esa persona puede ser la mejor persona del mundo y el médico no. ¿Ya se dieron cuenta cómo es muy subjetivo? ¿No? Si tengo aquí un testigo, y más después de todo lo que vivimos con la pandemia, por ejemplo, que viene y dice que se dedica a la medicina, que tiene especialidad, que así viene una persona que a lo mejor nos dice que se dedica a bailar con poca ropa en un centro nocturno por las noches, la vamos a ver diferente, es la verdad. Y pueden decirme, no, pero en el fondo sabemos que va a ser así. Y eso es lo que se critica mucho de esa acreditación, que pueden ser cosas sumamente subjetivas. Sin embargo, inciden, es la realidad. Por eso esas preguntas deben de ir un poco más allá, permitiendo que la autoridad jurisdiccional conozca a la persona que tiene aquí enfrente y le genere confianza. También les decía yo, sirve para que la persona se
relaje, porque son preguntas muy naturales. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cómo está conformada tu familia? Porque ahí también tenemos paradigmas, ¿eh? Usualmente nos va a generar más confianza una persona que tiene hijos, que está casada, que tiene un trabajo estable, bien visto, a una persona que no. Y no forzosamente significa que venga a decirnos mentiras. Fíjense, me acuerdo hace bastante tiempo, platicaba de esto, y justo creo que era un curso de puros jueces, y un juzgador me decía, fíjese, yo acabo de tener un juicio bien interesante. Un accidente que se da en la madrugada frente a una esquina donde hay una persona sin hogar que todos conocemos. ¿No tienen aquí alguien así? Todas las ciudades tenemos algún homeless que siempre está en una esquina, que todo el mundo lo conoce, que lo apodamos de cierta manera, ¿o no? O acá no, sí, seguro tienen alguno. Bueno, pues me decía que estaba aquí esa persona ahí enfrente y dice, y perdón, pero todos lo conocemos y sabemos que siempre está ahí en esa esquina, tirado en el piso, sumamente borracho. Y era el único testigo del accidente. ¿Sí? Y entonces me decía el juzgador, y se convierte en un tema bien difícil desde la perspectiva de llevar a cabo esta acreditación por obvias razones. Fíjense, me platicaba que la Fiscalía hizo algo muy, muy interesante, porque bueno, pues obviamente la defensa ponía en duda eso, ¿no? El estado en el que él se encontraba, y alegaba que seguramente estaba bebido, pero fíjense que hizo algo importante la Fiscalía, que recalcó en el interrogatorio que ayudó a que se le dotara de eficacia probatoria. Es un choque, ya les había yo platicado, en la madrugada, y él es quien reporta al 911 el accidente. Enfrente de donde él estaba y donde ocurre el accidente hay un teléfono, pero dice que es de esos teléfonos rarísimos que quedan en las ciudades, que son de rosquita. Y todos sabemos lo que cuesta marcar en esos teléfonos de rosquita, ¿o no? Y si la persona pudo marcar en el teléfono de rosquita, exacto, sí, no es fácil, ¿no? Ni estando en tu mejor momento es fácil marcar en esos teléfonos de rosquita. Ahora imagínense si la persona hubiera estado bebida, y eso ayuda a dotar de credibilidad al testigo, el que haya podido llevar a cabo la llamada y tener obviamente la posibilidad de decir, voy a llamar a la policía, al 911, a ayudar, poder marcar, darle información, pues eso ayuda a generar credibilidad. Y eso entra en el relato de los hechos, ya lo platicaremos ahorita. Entonces, acreditación. Generar confianza en el testigo, perito, policía, víctima, acusado. También hacemos algo particular en la práctica. Cuando traemos a la víctima o el acusado va a declarar, no los acreditamos. Yo les diría, ¿quién es la persona más importante del juicio en quien se debe de creer? Depende de qué lado estés, ¿no? ¿En la víctima o en el acusado? Entonces hay que acreditarlos, eso va a ayudarles a generar esa confianza. Bueno, ya que terminamos con la acreditación, ahora vamos al relato de los hechos. Pero ojo con el brinco. Ese brinco puede costar mucho trabajo, y déjenme hablar desde las 3 técnicas más frecuentes. La primera y la típica que vemos en todas las audiencias, y la que les sugiero no usar. El típico. Señor, ¿sabe por qué se encuentra usted en esta sala? ¿O nunca lo han escuchado en una audiencia? Es el típico, ¿no? ¿Podría decirme usted por qué se encuentra en esta sala? Ojo, es una pregunta bien riesgosa. Si es un perito o un policía, puede ser que no les traiga problemas. Porque a los peritos y a los policías les hemos dado cursos también de litigación, saben qué es lo que deben de hacer en ese momento, y que claro, esa pregunta la aprovechan para empezar a hablar de los hechos, para empezar a hablar del dictamen. Pero ojo con preguntársela a un testigo común y corriente. Les voy a platicar lo peor que me ha tocado escuchar en audiencia con esa pregunta. Es una persona a la que le habían robado un tráiler, y entonces le pregunta a la contraparte, ¿sabe usted por qué se encuentra en esta sala? Que además fíjense que es una pregunta bien mal hecha. Porque ¿qué están esperando del testigo en este momento? Pues que les relate, les platique, les cuente, y fíjense lo que le estoy preguntando. ¿Sabe por qué se encuentra en esta sala? Si la persona responde la pregunta de forma correcta, ¿cuál sería la respuesta? Pues sí o no, que es lo peor, ¿no? Bueno, entonces vean cómo de entrada es una pregunta mal hecha, pero vean los riesgos. Voy a regresar al ejemplo. Le pregunta a la contraparte, señor, ¿sabe usted por qué se encuentra en esta sala? Y le dice, sí, porque usted me dijo que viniera. A ver, y díganme si no es cierto. Claro que es cierto, pues yo vine porque usted me citó y usted me dijo que tenía que estar aquí, ¿no? Y le pregunta a la contraparte,
¿Y por qué le dije que viniera? Y le dice, con toda la razón en el fondo de su corazón, pues no sé, si usted me está diciendo que venga, pues usted ha de saber para qué quiere que esté aquí. Y tenía razón, ¿o no? Es que es una muy mala forma de hacer esto. Claro, esto está vinculado con una mala preparación del testigo inminentemente, pero es una muy mala forma de preguntar. Déjenme darles una segunda técnica. Lo que conocemos como preguntas de transición. Las preguntas de transición son bien útiles porque es una forma de dejar en la audiencia implícito, es una forma de decirle, jueza, ya terminé de hablar de esto, ahora voy a venir a hablar de esto otro. Entonces es una forma muy sencilla de hacerlo. Tocar al 5 de mayo del 2023 alrededor de las 11 horas de la mañana. ¿Dónde se encontraba usted? O le puedo preguntar también, ¿dónde estaba el 15 de mayo del 2023 alrededor de las 11 de la mañana? Otra forma, ¿qué estaba haciendo el 15 de mayo del 2023 alrededor de las 11:30 de la noche? Ojo, porque nunca falta el absurdo. Objeción, su señoría, pregunta sugestiva. Ya le está diciendo que estaba haciendo algo tal día. Objeción, ya le está diciendo que estaba en algún lugar. A ver, todos estábamos en algún lugar ese día y esa hora, ¿o no? ¿Qué le estoy sugiriendo? Solo quiero saber dónde estaba él o ella. Todos estábamos haciendo algo ese día y esa hora. Así estemos tirados en la cama viendo la tele, estamos haciendo algo. Así es que no tiene nada de sugestivo y es una forma muy fácil de entrar al relato de los hechos. Tercer técnica. Esta es muy bonita, pero es mucho más difícil. En esta tercer técnica para hacer este puente, lo que van a hacer es buscar algo en el interrogatorio, en la parte de la acreditación, que les permita brincar básicamente de manera imperceptible al relato de los hechos. Ejemplo, a ver, si es la víctima indirecta de un homicidio y quiero que me hable del día de los hechos y le estoy acreditando, le puedo preguntar cómo está conformada su familia. Ah, pues por mi mamá y mi papá. ¿Cuándo fue la última ocasión que vio a su papá? El 15 de mayo de 2022. ¿Por qué? Ah, bueno, porque ese día yo iba con él en el vehículo, él iba manejando, cuando de pronto nos golpeó un vehículo y entonces se dan cuenta cómo de estar en la acreditación de una manera muy sencilla, ya estoy acá, ya estoy en el relato de los hechos. Esta técnica es muy difícil porque necesitan encontrar algo muy particular con cada persona que les permita hacer este vínculo, pero es una técnica muy bonita porque en lugar de ser una separación, es un puente entre ello y esto y les permite entonces entrar al relato de los hechos. ¿Qué van a hacer de aquí en adelante? Ahora sí, irle preguntando sobre todos aquellos hechos que les sirven para demostrar su teoría del caso. Ahora, ¿cómo vamos a hacer las preguntas? Para interrogar, les sugiero que hagan muchas preguntas abiertas, poquitas preguntas cerradas y no hagan preguntas sugestivas. Creo que el tache no se ve muy bien ahí por la diapositiva, pero ahí tiene un tache. Repito, muchas preguntas abiertas, poquitas preguntas cerradas y no hagamos preguntas sugestivas. Déjenme explicar y meterme un poquito en esta parte teórica, porque algo que yo noto es que los abogados despreciamos mucho la teoría, pero cuando no tenemos la parte teórica clara, en la práctica genera enormes problemas. A ver, vamos a dar definiciones. ¿Qué es una pregunta abierta? La pregunta abierta es aquella que permite que la persona relate de manera relativamente libre. Y les sugiero que sus preguntas empiecen con qué, quién, cómo, dónde, cuándo. La verdad es que si ustedes hacen esto de manera natural, interrogar es súper fácil. Nos cuesta mucho trabajo porque traemos el formalismo del sistema anterior, porque todo lo queremos hacer bien técnico, pero interrogar es facilísimo. Contrainterrogar no, pero eso ya será para la segunda mitad. Eso es bien difícil, es una de las cosas más difíciles que hacemos los abogados. Entonces les decía yo, bien natural, cómo era esa persona, qué sucedió después, quién era, cómo estaba vestida,
cómo era el vehículo, dónde se encontraba usted. Así de fácil es interrogar. Miren, yo les digo que interrogar es tan fácil que simplemente imaginen que le están preguntando a alguien una historia que no conocen. Les prometo que así de fácil es. Y les voy a poner un ejemplo. A ver, si ahorita saliendo del curso llegan a casa y entonces en casa está su pareja, hija, hijo, mamá, papá, van a llegar a la casa y ¿qué le van a decir? ¿Recuerda el declarante qué fue lo que hizo en la tarde? ¿Así le van a decir a su esposa? No, ¿verdad? ¿O le van a decir, ¿podría usted decirme qué fue lo que hizo en la tarde? No, ¿verdad? ¿Qué le van a decir? Hola, ¿cómo te fue? ¿Y qué le van a preguntar? ¿Qué hiciste? ¿No? ¿Qué hiciste en la tarde? Ah, pues fíjate que fui a comprar unas cosas. ¿A dónde? Ah, pues al centro comercial tal. ¿Y qué hiciste? Ah, pues fíjate que fui a Liverpool y después me encontré a una amiga y me quedé platicando y nos fuimos a tomar un café. ¿A dónde te tomaste el café? Así de fácil es interrogar, de verdad. Se los prometo que si imaginan ustedes que le están preguntando a alguien que no conoce que ustedes no conocen esa historia, van a ver que el interrogatorio va a salir de una manera súper fácil y súper natural. Así de sencillo es interrogar. Y preferentemente usen el qué, quién, cómo, dónde. Preguntas abiertas. Ahora, vamos a las preguntas cerradas. ¿Qué es una pregunta cerrada? Y algo que yo noto es que el primer problema que tenemos en la práctica es que hay quien ubica en la teoría las preguntas abiertas y las sugestivas, pero no ubica que tenemos algo en el medio. Y la segunda, que sí lo ubicamos, pero tenemos una definición de pregunta cerrada bien incorrecta. A ver, yo les pediría, les voy a dar 3 segunditos, pongan en su mente la definición de pregunta cerrada que ustedes consideren correcta. 2 opciones. ¿Ya está ahí? ¿Sí? Fíjense, si la respuesta que ustedes tienen en su mente es una pregunta cerrada, es aquella que solamente se puede responder con un sí o con un no, por favor, ahorita que salgan del salón, hay un botecito de basura allá atrás y agarren esa definición y déjenla ahí en el botecito de basura, por favor. Eso no es una pregunta cerrada, no es la pregunta cerrada. ¿Qué es una pregunta cerrada? La pregunta cerrada es aquella que solamente se puede responder con información específica de cierto tipo. Tengan cuidado porque ya les están robando el coffee break. ¿Queda claro? Juez Osorio, un gusto. Vino nada más a robarse el coffee break. Yo creo que al rato se va a echar un palomazo por lo menos de 10 minutos para el pan, ¿no? Para pagar el pan, porque ya vi que usted ya creo que lleva 3 panes, ¿no? No es justo. Ya se nos cola el coffee break, por lo menos al ratito que se eche un palomazo el juez Osorio. Además, orgulloso tabasqueño. Bueno, yo no soy tabasqueña, pero sé que es alguien que se ha generado mucho orgullo al Estado. Les decía yo entonces, preguntas cerradas, pero deje tantito pan, por favor. Preguntas cerradas, aquellas que se pueden responder con información específica de cierto tipo. A ver, les voy a poner un ejemplo. Yo le pregunto al policía cómo era el vehículo y me dice, era un Ford Mustang con los vidrios polarizados, traía placas de Veracruz y estaba chocado de la parte de enfrente. ¿Alguien se dio cuenta qué dato faltó? ¿Alguien se dio cuenta? ¿Qué dato importante no dijo el policía? Placas, otro, más específico. El color, efectivamente. Le hago una pregunta cerrada. ¿De qué color era el vehículo? ¿Por qué es una pregunta cerrada? Porque solamente se puede responder con información de cierto tipo, es decir, con un color. Ojo, porque muchas veces pensamos, ya les decía yo hace ratito, que la pregunta cerrada es aquella que solo se puede responder con un sí o con un no, y eso no es correcto. Eso no es una pregunta cerrada. Ojo, también, úsenlas poquito. Hay un error frecuente que cometen algunos litigantes. Interrogan con pura pregunta cerrada y no dejan hablar al testigo. Las preguntas cerradas se usan muy poquito. ¿Cuándo? Cuando los testigos les falta alguna información o quieran especificar algún detalle. Bien, vamos ahora a las preguntas sugestivas.
Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. A ver, 3 segunditos para que pongan en su mente su definición de pregunta sugestiva. ¿Ya quedó? ¿Ya tienen su definición de pregunta sugestiva en su mente? Bueno, si la definición que tienen en su mente es que es aquella pregunta que solo se puede responder con un sí o con un no, igualito. Vamos a dejarla por ahí abandonada, por favor, porque no es una forma correcta de definir pregunta sugestiva. Y si ustedes la definen así, les prometo que en la práctica les va a traer muchos problemas. A ver, ya ahorita les voy a poner ejemplos de por qué no es correcto. La pregunta sugestiva es aquella que lleva implícita información en la propia pregunta. Repito, la pregunta sugestiva es aquella que lleva implícita información en la propia pregunta. Me está distrayendo la ponente. Me está distrayendo, dicen que me está distrayendo, juez. Ya se están quejando acá. Además de que ya nos robó como 5 panes para este momento, ya vi. A ver, entonces, déjenme les pongo un ejemplo. Si yo le pregunto al testigo, el vehículo es azul, ¿quién está diciendo el color del vehículo? Yo. La pregunta es sugestiva. Y consideren aquí 2 cosas importantes. La primera, el código las prohíbe en el interrogatorio. La segunda, puede ser que no se las objeten, pero puede venir un costo en la valoración. Porque claro, ¿quién está diciendo el color del vehículo? El litigante, no el testigo. Entonces el costo puede venir ahí. Y esto es lo que llamo una pregunta sugestivísima. Pero déjenme ponerles un ejemplo muy finito de lo que yo llamo la sugestividad escondida. Si yo le pregunto al testigo, ¿qué pasó después de que llegó el vehículo azul? Mi pregunta parece ¿de qué tipo? Abierta. Pero a lo mejor el testigo nunca ha hablado de un vehículo azul y nunca ha dicho que llegó un vehículo azul. Y entonces mi pregunta es ¿qué? Es sugestiva porque lleva implícita información que el testigo nunca ha dado y entonces es una pregunta de corte sugestivo que es objetada. Ojo, a mí me ha tocado en audiencias objetar este tipo de preguntas y que la autoridad jurisdiccional me diga, abogada, la pregunta es abierta, ¿empieza con qué? No, si ya sé que empieza con qué, pero todo lo que viene después del qué, el testigo nunca lo ha dicho y lo está diciendo la contraparte y eso es una pregunta sugestiva. Entonces tengan mucho cuidado porque esto ya entra en temas de litigación muy finito. Así es que déjenme recapitular. El interrogatorio se hace preferentemente con preguntas abiertas, poquitas preguntas cerradas, no hacemos preguntas sugestivas y usando preferentemente el qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué. Es la mejor forma de interrogar. Ahora, algunas sugerencias extras para interrogar. Es bien importante que conozcamos el caso perfectamente, que sepamos para qué me sirve este testigo. Y hay algo que dice una amiga que a mí me encanta. Cada pregunta que yo hago me debe de servir para avanzar un paso en mi teoría del caso. Pregunta que no le sirve para avanzar un paso dentro de su teoría del caso, pregunta que no debieron de haber hecho. Imaginen que cuando están interrogando, mi objetivo es que mi testigo camine derechito de aquí al final de la pared. Ese es mi trabajo, llevar caminando, no corriendo, a mi testigo derechito contándome esa historia. Porque además aquí viene otro punto bien importante. El interrogatorio debe de ser un ejercicio cronológico. Preferentemente háganlo así. ¿Por qué? Porque están contando una historia. ¿Y cuál es la mejor forma de contar una historia? Momento a momento a momento. Yo siempre que les hablo de esto, me acuerdo mucho de esta serie de Netflix que se llama, hoy sí me acordé, se llama Dark. ¿La han visto? Este chico que trae un impermeable amarillo y entra a una cueva y sale una época y luego vuelve a entrar a la cueva y sale otra época. ¿Sí la vieron? Sí. A ver, yo no sé si les pasó lo mismo que a mí, pero yo empecé a ver la serie, me piqué y llegó un punto en el que dije, yo ya no puedo seguir viendo esto porque yo ya no entiendo nada. ¿O no? Sí, porque el joven salía de la cueva y entonces resulta que la que aquí era la mamá, allá había sido la novia y luego había sido la tía y entonces dije, no, yo ya no entiendo nada y dejé de ver la serie, punto. ¿Por qué? Porque brincaba tanto en el tiempo que dejas de entender. Lo mismo pasa en el interrogatorio. Si mi historia comienza aquí temporalmente
y empiezo a preguntarle al testigo aquí, y luego regreso acá, y luego voy al final, y luego regreso al inicio, el pobre tribunal acaba diciendo, a ver, entonces ya no entendí. Primero llegó el vehículo, luego fueron los disparos, y luego llegó la hermana, o no, primero llegó la hermana, y luego fueron los disparos, no tampoco. Claro, es que, ¿qué hacemos? Generamos historias confusas. La mejor forma de contar una buena historia es hacerlo cronológicamente, de momento a momento a momento. Y ojo, porque aquí hay dos problemas. A veces el problema somos nosotros, porque yo pregunto primero al final, luego lo del inicio, luego lo del medio. Pero a veces el problema son los testigos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Lo que les decía yo, conducir al testigo. Que el testigo empiece caminando desde aquí hasta la pared, derechito y sin correr. Pero el problema es que luego tenemos testigos que están haciendo esto y de pronto empiezan a hacer esto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con la técnica de litigación? Regresarlos para acá. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Si veo que el testigo se me está saliendo, digo, antes de que continúe, vamos a regresar al vehículo. ¿Cómo era el vehículo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Se me está yendo para allá? No, quédate aquí. Hay testigos que de pronto empiezan a contar la historia rapidísimo y se brincan 1000 detalles. No los dejen correr. Hay que detenerlos inmediatamente. Vamos a parar un momento ahí. Acaba de mencionar a una mujer. ¿Quién era esa mujer? Fíjense lo que hice con las palabras. Rápido lo paro. Pero ya que lo paro, ¿qué le estoy diciendo? Señor, tranquilo, cuénteme qué pasó, no corra, tenemos tiempo. Claro, no se lo estoy diciendo así, como se lo estoy diciendo, con la voz. Tranquilo, cuéntanos qué pasó, para que la historia pueda ser entendida, y eso nos ayuda a hacer un ejercicio cronológico, pero también ordenado. Es muy importante que enfoquen la atención del tribunal en aquello que es importante. ¿Por qué y cómo hacerlo? Muy fácil. Hay cuestiones que nada más nos sirven para dar contexto. Eso pregúntenlo muy genérico. Pero aquello que es súper requete, mega, duper importante, hago muchas preguntas y es una forma de decirle, esto es muy importante, jueza. De esta parte te estoy haciendo muchas preguntas, muchos detalles, ¿por qué esta parte de la imagen es bien importante? Y es una forma de decirlo sin, como tal, establecerlo. Ahora, unas casi últimas recomendaciones del interrogatorio. Es bien importante que todas sus preguntas estén vinculadas con su teoría del caso. En muchas audiencias se preguntan cosas que no sirven de nada. Y acuérdense de algo importante. Nuestra mente humana trabaja bajo algo que llamamos atención sostenida. ¿Qué significa? Que la atención de alta calidad solamente la podemos poner por un espacio de tiempo. Ahorita, por ejemplo, ya se me están empezando a distraer y ahorita vamos a ir a receso. Y eso tiene que ver con la mente humana. La mente humana no puede poner atención de alta calidad. Pueden tener enfrente al mejor juez del mundo y mientras más tiempo dure una audiencia y un interrogatorio, la atención solita disminuye. Así funciona la mente. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Pues no le pregunten cosas que no le van a servir de nada al juez porque están llenando su mente de cosas que al final van a provocar que lo importante se pierda entre aquello que es irrelevante. Este punto es bien importante. Andrés Beitelman, a quien le sugiero muchísimo leer en temas de litigación, Beitelman, se escribe Beitelman, Andrés Beitelman, Beitelman se escribe. Tiene un libro divino de litigación. Y Beitelman usa algo que se llama la técnica de la película para explicar las técnicas de litigación. Y dice que es muy importante que recordemos que en el interrogatorio la estrella es el testigo, el perito, el policía. ¿Qué significa eso? Hay que dejarlo escuchar, hay que dejarlo hablar. Y aquí cometemos dos errores los litigantes. Error 1, no lo dejamos hablar. Le decimos, ¿cómo era el vehículo? Ford, ¿de qué color? Azul, ¿qué características? Pues los vidrios los tenía polarizados, ¿qué otra característica? No lo dejo hablar. Empieza a hablar, pregunta, habla, pregunta, habla, pregunta. Y eso no genera credibilidad, no genera confianza. Segundo error, el otro extremo. ¿Qué pasó después? Y el testigo habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y se avienta el interrogatorio, todo con una sola pregunta.
Eso no es correcto, están perdiendo la posibilidad de conducirlo, de guiarlo. Entonces, ni esto ni esto. Tienen que encontrar un ritmo bien natural. ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos de la charla? Así de natural. Pregunta, respuesta, 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 pregunta, respuesta, respuesta, para generar esa credibilidad. El tiempo. Esto nos lo preguntamos mucho. ¿Cuánto debe durar un interrogatorio? A ver, no hay una regla estricta. Yo estoy muy peleada con quien dice el tiempo ideal son 10 minutos, 15. Se me hace algo que en la teoría sirve, pero en la práctica no. ¿Por qué? Porque hay testigos que van a tener súper poquita información y con un interrogatorio de 10 minutos a lo mejor tienen más que suficiente, y testigos que pueden tener un mundo de información y pueden estar horas y horas siendo interrogados. Pero déjeme darle 2 consejos dentro de ello. El interrogatorio debe de ser lo más corto posible, pero suficiente, de tal manera que les permita cumplir con su teoría del caso. Pero además de esto, algo que yo siempre les digo cuando hablo de litigación, aquí no importa nada más lo que digo, sino cómo lo digo. Necesitamos mantener la atención de la autoridad jurisdiccional, necesitamos casarlo con la historia, necesitamos generar credibilidad. Y si yo le pregunto con el mismo tono las preguntas al testigo todo el tiempo, ¿qué pasa? Pierdo atención. Es bien importante aquí que modulen la voz. Hay preguntas que se pueden hacer con un tono más fuerte, más quedito, más rápido, muy lento, para especial atención, porque eso les permite justo mantener ese interés en el relato de lo que está diciendo el perito, testigo, policía. Pero además esto lo pueden vincular con algo importante, el uso del material visual, y eso lo usamos poquito en México, en Latinoamérica en general. Miren, déjenme mostrarles una estadística. ¿Qué pasa cuando las personas solamente escuchamos algo? Vean la primera línea. En las primeras 3 horas nos vamos a acordar de un 70%. No está mal, ¿no? Pero vean qué pasa a largo plazo. Yo la primera vez que vi esta estadística me espanté. De todo lo que escuchamos, después de 72 horas, ¿ya se dieron cuenta qué porcentaje recordamos? Nada, un 2% no es nada. Vean la tercera línea. ¿Qué pasa cuando vemos y escuchamos? Pasamos de un 70 a un 85%, lo cual no está mal, pero vean qué pasa a largo plazo. Pasamos de un 2 a un 50%. Y probablemente estén pensando, ¿y esto qué tiene que ver con el juicio? Muy fácil. Cuando la autoridad jurisdiccional esté determinando el fallo, vamos a estar horas después. Se va a acordar 1000 veces más una autoridad jurisdiccional que escuchó y vio que el que solamente escuchó. Y esta es la enorme importancia de que usen apoyo visual. Déjenme hablar del apoyo visual más sencillo, un pizarrón o pintarrón. Viene el perito, me explica, sí, yo analicé esto, encontré esto, ya tenemos aquí listo el pizarrón o pintarrón. Su señoría me permite que utilice el pizarrón o pintarrón, adelante, dibuje lo que nos acaba de explicar. Y fíjense cómo ahí logran un doble objetivo. 1, que la autoridad jurisdiccional vuelva a escucharlo. 2, que además lo vea y eso permita generar mayor claridad y que se quede mucho más grabado en su mente. Siempre mezclar auditivo y visual va a ser 1000 veces más efectivo. Les pongo otro ejemplo. Si yo le pregunto, ¿a qué distancia se encontraba usted aproximadamente del vehículo? Y luego las distancias, híjole, son bien riesgosas. Y además, no espero que no se vayan a enojar las mujeres conmigo, pero creo que la mayoría de las mujeres somos muy malas para las distancias. Y entonces imagínense, tienen jueza y testigo mujer. Y le preguntan, ¿y cómo a qué distancia se encontraba usted del vehículo? No, bien cerquita. No eran ni 100 metros. ¿Ya se dieron cuenta que están riendo los hombres? Las mujeres como que seguimos pensando, pues estará cerca. Claro, es que en general somos malas para las distancias. Entonces, entre lo que sean 100 metros para la testigo y lo que sean 100 metros para la jueza, vayan a saber a dónde quedó el vehículo. Es la verdad. Fíjense, hagamos algo mejor. En relación a esta sala, ¿a qué distancia se encontraba el vehículo? Y entonces mi testigo que está aquí podría decirme, pues mire, como de aquí a esa puerta de allá.
¿qué se genera? Una imagen. Y eso siempre va a ser muchísimo más claro. Si yo le pregunto al médico, ¿en dónde estaba esa lesión? Ah, en la parte superior posterior, en el tercer cuarto del brazo. Dice uno, a ver. Claro, es que todos estamos haciendo lo mismo, superior. Si le pregunto mejor, ¿podría señalarnos en qué parte del brazo está? Ah, sí, mire, en esta parte del brazo estaba la lesión de la navaja. Ah, ahí se queda sumamente grabado y más entendible. Entonces, siempre que puedan meter auditivo y visual, va a ser mejor. Se pueden usar hasta objetos, por ejemplo. Aquí es un poco usar la imaginación y eso siempre va a generar que la información quede más clara y mucho más grabada. Y aunado a esto, el contacto visual. ¿A quién debe de estar viendo el testigo? A la autoridad jurisdiccional. Es un ejercicio bien raro, porque miren, el testigo usualmente está aquí y las partes de este lado y la autoridad jurisdiccional acá. Entonces es un ejercicio bastante raro porque escucho pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. ¿Y qué pasa? Que en el transcurso del rato que estamos ahí, pues se le olvida al testigo estar volteando para allá y llega un punto en el que nada más está viendo al litigante. Una forma bien sencillita de recordárselo es decirle, cuéntele al tribunal qué pasó después. Es una forma de decirle, te dije que no me estés viendo, voltea por favor para allá, pero no se lo voy a decir así, ¿verdad? Entonces, muy suavecito para que la mirada vaya para ese lado. Para terminar, ir a un breve receso y regresar a hablar de contra. Usen un lenguaje sencillo. No le preguntemos al pobre testigo el sujeto pasivo del delito dónde se encontraba en ese momento. Somos bien abogados de repente, pensamos que todo mundo entiende nuestros términos, entonces un lenguaje súper sencillito, súper natural. Vayan directo al punto, por favor. Esta tercera sugerencia parece absurda, pero tenemos un problema enorme en la práctica. Los seres humanos somos malísimos escuchando y muchas veces preguntamos una cosa, nos responden otra y ni cuenta nos damos. Es bien importante que cada pregunta que le hacen al testigo escuchen qué está respondiendo, porque asumimos respuestas y hacemos la siguiente pregunta como si nos hubieran contestado algo que a lo mejor no nos contestaron o que nos daña o falta información y ni cuenta nos damos. Entonces es bien importante, escucho respuesta, hago siguiente pregunta. Y por eso tampoco les va a servir traer todas sus preguntas anotadas. Con que el testigo les dé tantita más información a tantito menos, olvídenlo. La pregunta que sigue, mejor dicho, ya no sirve de nada. La mejor forma es traer puntos. Sobre esos puntos, de acuerdo a lo que el testigo me dice, hago la siguiente pregunta y voy siguiendo al dedo lo que dijo en su entrevista, informe, dictamen, para verificar también que no diga algo diferente y si es así aclararlo o que no me diga información que no estaba ahí, etcétera. Es muy importante además, como casi última recomendación, que tengan cuidado con las debilidades. No hay testigo perfecto. El ejemplo que les daba hace rato, el testigo que pues parecía que había tomado alcohol o bebido una cantidad importante de alcohol al momento de ver el hecho. Tú sabes que te van a golpear por ahí cuando vengan las preguntas de la contraparte. Es bien importante que hagan lo que la técnica dice y que llama adelantar debilidades. Y sé que puede sonar absurdo. Diría uno, ¿y para qué adelanto yo lo que no me viene bien? Muy sencillo, para disminuir el golpe. Cuando tenga su testigo, perito, policía debilidades, pregúntenlas y busquen suavizarlas, darles una explicación. Ojo, nunca al principio y nunca al final. La mente humana siempre recuerda con mayor fuerza lo que ve al inicio y lo que ve al final. Y yo no quiero abrir mi interrogatorio diciendo que el testigo estaba borracho, ¿verdad? Entonces, lo meto por ahí de las 2/3 partes, ya que genere confianza y antes de cerrar. Cuando estamos en un juicio, uno de los grandes retos que tenemos es demostrar nuestras pretensiones, es demostrar nuestra teoría del caso. Y un punto importantísimo para poderlo hacer es la forma en la cual interrogamos y extraemos toda esa información de nuestros testigos, peritos, policías. No es una labor sencilla. Recuerden, preguntas abiertas preferentemente, tener muy clara nuestra teoría del caso, ejercicios cronológicos, ordenados, y eso nos va a ayudar de manera importante a poder cumplir nuestras promesas.
porque créanme que eso les va a hacer una diferencia enorme el día que estén en sus primeras audiencias sentados aquí contrainterrogando. Y para los que ya somos abogados, pues hay que ponernos a practicar en la oficina el contra una y otra y otra y otra vez, y eso es lo que nos permite ser buenos. La teoría, si la aplican, funciona porque funciona, pero sacarla es lo que puede costar un poco de trabajo ya las preguntas en la práctica. Así es que vamos a ver qué sugerencias tenemos para hacer un buen contrainterrogatorio. Lo primero, simplemente resaltarles, recuerden que el contra no está limitado al interrogatorio, lo insisto, porque en la práctica en ciertas partes del país es un problemón, entonces el contra no está limitado al interrogatorio. ¿Para qué sirve el contrainterrogatorio? Recordemos que nuestro sistema de justicia está limitado por 5 principios rectores. El respeto a estos 5 principios rectores significa hoy hablar de respeto al debido proceso. Y uno de esos 5 principios rectores es el principio de contradicción. ¿Para qué sirve el contra? Para poder controvertir la prueba de la contraparte. Para eso nos va a servir. Porque fíjense, aquí claro, tú puedes traer a tu testigo perfecto, puedes traer a tu perito, a tu policía, a tu testigo, que lo escucha uno en el interrogatorio y uno dice, wow, qué buen perito, qué bárbaro. Sí, pero vamos a escuchar las preguntas de la contraparte, porque a lo mejor resulta que esa prueba que aplicó, que dice que es la super mega prueba, pues tiene un margen de error enorme, o resulta que esa prueba es una prueba que ya está superada, o resulta que a lo mejor el resultado que le dio es diferente a la interpretación que está estableciendo, etcétera. Puede haber 1000 cosas. Entonces, para eso sirve el principio de contradicción, para poder controvertir la prueba de la contraparte y, por supuesto, darle elementos suficientes a la autoridad jurisdiccional para creer o no creer en esa prueba. Ahora, ¿cómo se va a hacer? El contrainterrogatorio, igual que el interrogatorio, se hace de manera oral, por medio del uso de la palabra. Y algo importante, la persona no puede ser sustituida por declaraciones previas, ya lo dijimos. Claro, hay excepciones. La regla general es tienes que venir, te hacemos preguntas directamente, testigo, perito, policía. Y entonces, ¿cuáles son los objetivos del contra? Vamos a empezar con un punto muy importante. Miren, en el contrainterrogatorio usualmente estamos atacando alguno de estos 3 puntos. Primero, desacreditar a la persona como persona. El ejemplo que les ponía hace rato, resulta que tenemos un perito que no está especializado. Hace poco me tocó, por ejemplo, en un juicio una psicóloga que no tenía especialidad. Entonces, ¿qué quiero atacar? A la persona como persona. El testigo quiere venir a favorecer a alguien o quiere venir a afectar específicamente a alguien. O tiene algún problema, por ejemplo, con la vista. Aquí vamos directamente sobre la persona. El ejemplo que les ponía de la psicóloga, que era una psicóloga que no tenía especialización, pues sobre eso me enfoco y le pregunto, ¿es psicóloga? Sí. ¿No tiene especialidad? No. ¿No tiene maestría? No. ¿No tiene doctorado? No. ¿No tiene especialización? No. ¿Qué estoy buscando? Tener estos temas para luego llevarlos al alegato de clausura, usar el caso de los salesianos y decirle, su señoría, de la eficacia probatoria, tenemos aquí una psicóloga que no tiene absolutamente ninguna especialización, que además en este caso analizó a un niño y que por supuesto debería de contar con un conocimiento especializado en psicología forense, pero además en niñas, niños y adolescentes, y llevarlo esto ya en mi alegato de clausura a un tema de valoración. Segundo objetivo en los contras. Hay ocasiones en las que yo no tengo problema con la persona. No me parece que la persona quiera venir a mentir. No me parece que el perito no cuente con el conocimiento suficiente o el policía. El problema es lo que cree haber visto o lo que dice haber visto. O el problema son las conclusiones de su dictamen que salen de ningún lado. O el problema es que aplicó pruebas que están totalmente superadas, etcétera. Entonces, ¿qué estoy buscando aquí? Desacreditar su relato, su dictamen. Tengan mucho cuidado aquí con el uso de consultores técnicos. Los consultores técnicos son una joya para contrainterrogar y casi no los utilizamos. 136 del Código Nacional. A ver, el Código Nacional nos regula esta figura, que ojo, no es una figura que solo puedan usar en el contra, de hecho la pueden usar
incluso no nada más en juicio, sino en cualquier audiencia. Pero yo les diría que para mí, si hay una audiencia donde son súper útiles, sin duda alguna, es para el contrainterrogatorio. Si observan esta figura del consultor técnico, ¿quién es? Un especialista en ciencia, arte, técnica o oficio. Abogados, tenemos que aceptar que somos abogados, que no somos médicos, que no somos psicólogos, que no somos ingenieros, y que no hay forma de entender esa ciencia, arte, técnica o oficio más que con alguien que sí lo conozca. Y que la mejor forma de hacer un contrainterrogatorio, sobre todo de los peritos, es teniendo a alguien que entienda esa ciencia, arte, técnica o oficio. Ejemplo, a ver, en la mayoría del país tenemos un enorme problema con los dictámenes en materia de psicología. Yo les diría que si hay un área de oportunidad en la mayoría de las fiscalías, es con nuestros peritos en psicología. De verdad, los dictámenes son desastrosos. Pero ¿saben algo? No nos damos cuenta, porque claro, somos abogados, hasta que no tienes junto al psicólogo y te dice, le falta historia clínica, y uno diría, ¿qué es eso? ¿Y por qué importa una historia clínica? Bien sencillo. Porque en las conclusiones del dictamen, por ejemplo, se puede establecer que la persona tiene miedo, que tiene temor, pero la pregunta es simple: ¿por qué viene ese miedo? ¿De dónde viene ese temor? Porque, por ejemplo, puede ser que a lo mejor a la persona, pues sí, haya sido víctima de ese delito sexual o no, y el dictamen arroja que tiene miedo y tiene temor, pero resulta que la víctima la asaltaron hace 6 meses, o desafortunadamente le tocó ver en la calle a una persona que secuestraron en el vehículo de junto. ¿Y qué sentimientos tiene? Miedo y temor. La pregunta es sencilla: ¿de dónde viene ese miedo y temor? ¿Viene del evento por el cual se está siguiendo este proceso, o viene de cuestiones que todos cargamos en la vida? Para eso sirve la historia clínica, para poder conocer a la persona, conocer sus antecedentes y entonces entender de dónde vienen los resultados. Pero yo les preguntaría, ¿han visto alguna vez un dictamen psicológico de una fiscalía con historia clínica? Yo una vez vi uno, y ese dictamen, qué bárbaro. Y no es que cantidad sea calidad, pero ¿cuántas hojas tienen usualmente los dictámenes psicológicos de las fiscalías? 2 o 3. 2, a veces 3, ¿no? Ya cuando no sabían son 3. Este dictamen, yo me acuerdo que desde que lo vi, tenía como 35 hojas. Y insisto, cantidad no es calidad, pero no, ya que había el dictamen, mis respetos. Traía historia clínica, desde chiquitita, era una jovencita de 17 años, desde chiquita toda la historia clínica, antecedentes de papás, de escuela, etcétera. Claro, 1, debe llevar historia clínica. 2, las pruebas, aplicamos pruebas que no son para las finalidades que decimos haber aplicado. La otra, hay fiscalías que ya ni pruebas están aplicando y emiten el dictamen nada más con la entrevista de la víctima, que eso es como lo peor de lo peor ahorita que me ha tocado ver, por lo menos en dictámenes en psicología, y no es tan frecuente. Yo por lo menos lo he visto en 2 estados hasta ahorita, espero no verlo en más. 3 pruebas que son para adultos, se las aplicamos a niñas, niños y adolescentes. Hay pruebas que hay específicas para niñas, niños y adolescentes y para adultos. 4, los resultados nunca sabemos de dónde salen. Y así les pueden listar un sinfín de cosas. Bueno, de eso se trata el segundo objetivo, de desacreditar el dictamen como dictamen, de evidenciar todas estas cosas. Les pongo otro ejemplo: bibliografía. ¿En cuántas ocasiones los dictámenes en psicología no tienen bibliografía? En la mayoría. Y es bien importante porque las pruebas se interpretan a la luz de diversos autores, algunas de ellas. Entonces, si tú de esta prueba estás interpretando estos resultados, pues necesito saber qué autor usaste para interpretarlos, para ver si tu interpretación es correcta o no es correcta. Todo eso descansa en desacreditar el dictamen. Pero ¿saben algo? Yo no podría saber nada de todo esto que les estoy platicando si no hubiera trabajado con consultores técnicos. Porque los consultores técnicos son los que me han ido enseñando: mira, acá en el dictamen está mal esto, por esto, mira, este autor dice. Esa es la enorme importancia del consultor técnico, que nosotros vemos los dictámenes y podemos decir, pues no está tan mal, ¿no? O, pues esto quién sabe qué es. Para eso sirve el consultor técnico. Entonces, de verdad, úsenlos.
Sé que es complicado porque suben los costos de las asesorías jurídicas o de las defensas y que afortunadamente en algunos casos el cliente tendrá la capacidad y en otros no. Pero ahí también pues ahora hay mucha información que podemos revisar, que podemos estudiar, que podemos leer, porque no hay mejor forma de preparar un contra que metiéndose fuerte en esa ciencia, arte, técnica o oficio en el caso de la prueba pericial. ¿Qué pasa en el caso de los testigos? Bueno, aquí quiero desacreditar que eso que dice haber visto, pues no lo pudo haber visto. Y vamos a un tercer objetivo, demostrar contradicciones. A ver, ojo, porque aquí van a tener dos tipos de contradicciones. Tipo 1, cuando el testigo viene y dijo una cosa en la carpeta de investigación en su entrevista y ahora viene y dice otra cosa. Si tienen ese tipo de contradicciones, la técnica correcta para demostrarlas es la técnica justo conocida como evidenciar contradicción. Pero ojo, porque el error viene aquí. Justo el ejemplo que comentaba hace rato nuestro compañero de los domicilios. Viene el testigo 1 y da una información de un punto en específico. Y viene el testigo 2 y de esa misma información dice algo totalmente diferente. No vayan a querer aplicar técnica de evidenciar contradicción. No les va a servir, no lo van a lograr. Ahí la técnica es diferente. Y es por algo muy sencillo. A mí, Carla, me podrán confrontar con lo que yo dije, pero a mí no me pueden confrontar con lo que dijo Pedro. Es obvio, no hay forma de hacerlo. ¿Cuál es la técnica a seguir ahí? Muy sencillo. Resalto el dato con el testigo 1, en el contra mucho. Resalto el dato con el testigo 2, también mucho en su contra, y finalmente lo confronto en el alegato de clausura. Déjenme ponerles un ejemplo que siempre que hablo de esto me acuerdo. Un juicio de hace muchos años, un feminicidio. La mamá de la víctima que llega prácticamente al domicilio al mismo tiempo, poquito antes, poquito después de la fiscalía y los peritos. Cuando ella entra a la casa, dice que prácticamente entrando a la casa, su hija tenía un oso blanco muy grande, de estos osos enormes que venden en el Costco o en Sam's. Y dice que su hija había descosido una partecita detrás del oso y que guardaba sus joyas y su dinero. Y fíjense lo que la mamá dice. La mamá dice que cuando entra a la casa, el oso está totalmente roto. Pero además era peculiar porque ella lo hacía como ver muy exagerado. Decía, no, el oso estaba todo roto y estaba descosido y se le salía todo el relleno. Pero yo ya había visto las fotos del oso en el dictamen. Había un dictamen, por supuesto, de la casa, una inspección, y el oso estaba perfectamente íntegro, pero completo el oso. Entonces, claro, viene la mamá, ¿y qué hago? Resalto el tema del oso. Vio un oso, sí, blanco, sí. El oso estaba destrozado, sí. Se le salía el relleno, sí. Estaba descosido, sí. Estaba roto, sí. Fíjense que estoy resaltando. Oso mal, grave, destrozado, deshecho, descosido. Y luego viene el perito que había hecho la inspección. Igual, vio un oso, sí, blanco, sí. En la casa, sí, de peluche, sí. El oso estaba completo, sí. Estaba íntegro, sí. No estaba rojo, no. No se le salía el relleno, no. No se le salía el peluche de adentro, no. Pobre perito. Yo veía la cara de la perito y yo creo que la perito decía, ¿qué se me fue en el oso? ¿Qué fue lo que yo no vi en el oso? No, el oso estaba perfecto, no había nada en el oso. Ese era el problema. Entonces la técnica ya vieron cómo es distinta. Aquí lo que hago es resalto con un testigo, resalto con el otro testigo y luego el punto viene entonces para confrontar. ¿Para qué momento? Para el alegato de clausura. ¿Queda clara la técnica? No quieran confrontar, insisto, no hay forma. Claro, si un testigo dijo algo y ahora viene a decirme otra cosa, ahí aplico la técnica de evidenciar contradicción, que es diferente, que es una técnica conocida como uso de declaraciones previas. En condiciones normales, estos son los objetivos para contrainterrogar. Hay algunas técnicas ya avanzadas con puntos distintos, pero en condiciones normales de esto se trata. Ahora, ¿cómo contrainterrogar? Regla número 1, no repitan el interrogatorio. Este es el error más frecuente. Comenzamos a contrainterrogar y volvemos a preguntar todo lo que ya se cuestionó en el interrogatorio. ¿Y saben algo? Si hacen eso, solo están beneficiando a la contraparte. ¿Por qué? Porque están repitiendo la teoría del caso de la contraparte. Y lo que es peor, a veces el interrogatorio es muy malo.
hay cosas que no quedan claras, hay cosas que no se entienden, pero entonces quien contrainterroga vuelve a recorrer toda la historia y eso que no había quedado claro lo subsana. Y están provocando que la autoridad jurisdiccional vuelva a escuchar la teoría del caso de la contraparte. Yo no quiero eso. Entonces, por favor, no hagamos esto. Y es uno de los errores más frecuentes cuando se contrainterroga. Claro, esto me llevaría... Cuando uno lo va a conducir a un punto, sí le vuelve a repetir y ya lo acaba. Váyase directo al punto y listo. Porque muchas veces nos vamos mucho previo. Váyase directo al puntito. Ahorita vamos a platicar cómo. Y de ahí para el punto y se acabó. Porque retomar cosas que no nos vienen bien siempre puede tener un costo. Claro, entonces esto me lleva a una segunda pregunta. Ya dijimos qué es lo que no debemos de hacer. Vamos entonces a platicar qué es lo que sí debemos de hacer. El contrainterrogatorio es un ejercicio temático. ¿Se acuerdan que les dije del interrogatorio, que era un ejercicio de qué tipo? Cronológico, vamos de momento a momento. Bueno, el contra es un ejercicio temático. Y entonces me voy a ir específicamente al punto que yo quiero tocar. Les voy a poner un ejemplo. Hace algunos meses en un juicio de un feminicidio hay un cateo que se hizo de manera ilícita. Ojo en los cateos, ¿eh? Los cateos tienen 25,000 áreas de oportunidad usualmente para pegarles. Lo que pasa es que no nos metemos en los criterios de la primera sala y no detectamos cómo y por dónde. Pero son súper fáciles de pegar en la mayoría del país. Los hacemos usualmente súper deficientes. Entonces, ojo ahí con los contras. Y bueno, esto es un temazo incluso desde audiencia inicial, pero esa es otra historia. Entonces, les decía yo, vienen, por ejemplo, unos agentes de investigación que habían intervenido en un montón de actos, pero ellos habían intervenido en el cateo. Entonces, si yo quiero demostrar que el cateo es ilícito, pues me enfoco exclusivamente al tema del cateo. Acuérdense, el contra debe de ser un ejercicio temático. Quiero hablar de esto y de esto. Ahora, claro, esto se escucha bien bonito en la teoría, pero ya que estás sentadito enfrente de tu carpeta de investigación, dices, ¿y de dónde saco esos temas? Hay una sugerencia que da Mauricio Duce. Si no lo han leído, también léanlo, es divino. El apellido se escribe D-U-C-E, Mauricio Duce. Y aquí particularmente les estoy hablando del libro que se llama Prueba Pericial, de Mauricio Duce. Y fíjense, Mauricio Duce da una técnica súper bonita y les prometo que funciona porque funciona. Dice, ¿cómo encontrar los temas para contrainterrogar? Bien fácil. A futuro. ¿Cómo que a futuro? Piensen qué quieren concluir de la prueba de la contraparte en el alegato de clausura. Así de fácil. Repito la regla. Piensen qué quieren concluir de la prueba de la contraparte en el alegato de clausura. Pero conclusiones bien específicas. No vayan a poner conclusiones genéricas como, por ejemplo, que le tiene experiencia en el tema que dictaminó. Ejemplo, el cateo se llevó a cabo por medio de actos ilícitos. Conclusiones súper específicas, ¿ok? Segundo paso. Esa conclusión es su tema. Este tema, esta conclusión nunca se pregunta. ¿Por qué? Porque no lo van a poder ganar. Imagínense, tengo aquí a la psicóloga que hizo el dictamen y yo le pregunto, ¿no cuenta con el conocimiento especializado para emitir este dictamen? ¿Qué creen que me va a decir? No, claro que sí, porque mire, es que mi experiencia. ¿Ya vieron por qué nunca se pregunta? ¿Qué es lo que van a hacer entonces con esa conclusión? Muy fácil. Van a buscar hechos que soporten la conclusión. Estos hechos son sus preguntas. El ejemplo que les decía yo ahorita del cateo. A ver, ¿por qué es ilícito? Es ilícito por muchas cosas. Una de esas cosas es que cuando dice la Corte que se deben de designar a los testigos, ¿en qué momento del cateo? ¿Quién me dice? Empezando, prácticamente antes de empezar el cateo. Bueno, en este cateo designan a los testigos, digamos que una tercera parte después de que empezó el cateo, pero no solo eso. A quienes se les designa como testigos
son distintos a quienes firman el acta de cateo como testigos. Entonces ya no entendí, ¿no? ¿Quién actuó como testigo? Porque la Corte es muy clara, los testigos les tiene que constar en los cateos absolutamente todo, cosa que aquí no aplica. Entonces, ¿ahí qué hago? Ese es mi objetivo, demostrar que el cateo se lleva a cabo de manera ilícita. Los hechos ya se los expliqué. Entonces, esas son mis preguntas. ¿Intervino en un cateo? Sí. ¿Del domicilio tal? Sí. ¿Llegaron a esa casa alrededor de las 11:30 de la noche? Sí. ¿Estuvo presente usted? Sí. ¿Ingresaron al domicilio? Sí. ¿Entraron por un pasillo? Sí. ¿Entraron después a una recámara? Sí. ¿Ahí detuvieron a una persona? Sí. Fíjense qué estoy haciendo con el contra, haciendo mi historia larga. Luego caminaron por otro pasillo, sí. Encontraron una sala, sí. Entraron a la sala, sí. Después entraron a otra recámara, sí. Encontraron allá una mujer, sí. Había dinero en su buró, sí. A ella le dijeron que se vistiera, sí. Se vistió, sí. Le dijeron que tomara el dinero, sí. Luego entraron a otro cuarto, sí. Ahí detuvieron a una segunda persona, sí. En ese momento designaron a los testigos, sí. Bien, vamos a otro tema. Fíjense que quería hacer la historia larga, decirle, juez, por favor, ¿ya viste todo lo que hicieron en el cateo? Y después de haber hecho todo esto, designaron a los testigos. Y entonces, ¿cómo? ¿No? Eso es lo que se hace con el contra. Tengo mi objetivo. Fíjense cómo nunca le pregunté al policía, ¿el cateo lo ejecutó de manera ilícita? No, este es mi objetivo, estos son mis hechos. Estas son mis preguntas para lograr ¿a qué? Lograr llegar a este objetivo. ¿Queda claro cuál es la metodología? Les digo que funciona porque funciona. Esta metodología de Duche, mis respetos. Pienso, ¿qué quiero concluir de la prueba de la contraparte en mi clausura? Esos son mis objetivos, esos son mis temas, busco hechos por cada tema y ahí tienen el contra prácticamente completito. Ahora, ¿cómo preguntar? Las preguntas deben de ser cortas y sencillas. Yo no le pregunto, por ejemplo, hace un momento en esta sala le dijo al Ministerio Público que usted intervino en un cateo, ¿cierto? Larguísima mi pregunta, ¿no? Mejor le pregunto, ¿intervino en un cateo en este caso? Más sencilla. ¿Por qué? Porque, miren, el contra es control. Y en este control importa absolutamente todo. Si yo hago mi pregunta muy larga, le doy más tiempo a la persona de que razone, de que se calme. Y yo no quiero esto. Esto es control. Y cuando hablamos de control, aquí importa absolutamente todo. Hay preguntas que las pueden hacer hasta con una palabra. Por ejemplo, le puedo preguntar, ¿llevo un vehículo? Sí, azul. Vean con cuántas palabras le pregunté azul. Con una. Yo no tengo que preguntarle, ¿y el color de ese vehículo era azul, cierto? No. Si le digo, azul, sí, marca Ford, sí. ¿Qué estoy haciendo? Control, agilidad, y eso provoca que las personas no tengan tiempo para acomodar lo que van a contestar. Aquí, insisto, importa absolutamente todo. Siguiente recomendación. Cada pregunta debe de contener un solo hecho. Ojo, porque es un error bien frecuente en el contra. Además de que es compuesta o compleja y se las pueden objetar, ejemplo, le pregunto, usted intervino en un cateo el 5 de mayo del 2022 en un domicilio en la calle Amores 25 donde se detuvo a 2 personas, ¿cierto? 4 o 5 hechos en una pregunta, ¿no? Si me dice que sí o que no, ¿a qué me está diciendo que sí o que no? A lo primero, a lo último, a todo, y además de que es objetable, no me viene bien. Y tampoco tengo control, así voy pregunta, 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 hecho, hecho, hecho. Entonces acuérdense, un hecho por cada pregunta. Siguiente sugerencia, y esta nos cuesta mucho a los abogados detectarla. Pregunten hechos, no conclusiones. ¿Es el mismo grupo el que viene mañana sí. O varían unos? No, es el mismo. Ah, ok, perfecto, por los tiempos, sí, para sí. los temas, gracias. Fíjense. Los abogados nos cuesta mucho trabajo separar un hecho de una conclusión y luego corremos riesgos enormes en los contras, como preguntar, había mucha gente, el lugar estaba oscuro,
Es que yo les preguntaría, ¿qué es mucha gente? ¿Qué es oscuro? ¿O no? Yo siempre les pongo de ejemplo aquí a mi abuela. A mi abuela le gustan los lugares hiper, requete, duper iluminados. Y a mí me gustan los lugares con una iluminación muy tenue. Entonces, siempre que vamos a un restaurante, en la mayoría de las ocasiones cuando salimos a comer, entramos al restaurante y lo primero que mi abuela dice, qué oscuro está este lugar. Y Carla diciéndole, no, está muy bien iluminado. Claro, imagínense en un juicio si le preguntan a mi abuela si el lugar estaba oscuro, ¿qué les va a decir? Seguramente que sí. Si me lo preguntan a mí, difícilmente les voy a decir que sí. ¿Ya vieron por qué? Que es mucha gente. Depende de este término que usamos en la jerga, ¿no? Depende de qué tan fácil se engenten. Si es alguien que se engenta fácil, fácilmente va a decir hay mucha gente. No es mi caso, por ejemplo, y yo literal tengo que estar de no poder caminar para decir que hay mucha gente. Ese es el riesgo. No pregunten, estaba lejos, estaba oscuro, había gente, había mucha gente. Es una moneda al aire. Y puede ser que tengan suerte y les caiga del lado que quieren, pero también es muy riesgoso. Y se los prometo que el contra bien ejecutado no tiene riesgos. Es un ejercicio súper seguro. Ahora probablemente estén pensando, ¿y cómo le hago si quiero demostrar que el lugar estaba oscuro? Hechos. Le puedo preguntar, ¿esto que nos contó sucedió alrededor de las 8:30 de la noche? Sí. ¿Ya se había metido el sol? Sí. ¿En la Plaza San Martín no hay iluminación pública? No. ¿Qué estoy demostrando? Que el lugar estaba oscuro, pero no le pregunto, ¿estaba oscuro? Porque vayan a saber qué me va a contestar. ¿Queda claro el tema de los hechos y las conclusiones? Nunca pregunten conclusiones, de verdad es aventar una moneda al aire y a veces cae con suerte, pero en otros casos no, entonces no corramos este riesgo. Una maestra dijo sí. No salgan de pesca. Ahorita vamos a platicar de esas reglas de oro también, de no salir de pesca, que está un poco vinculado con el ejemplo que les estoy dando. Siguiente sugerencia, el tono. A ver, yo les decía, en el contra importa todo. Y el tono de la pregunta genera control. Nunca pregunten con tono de pregunta. Pregunten con tono de afirmación y métanle una pequeña chispita de pregunta al final. A ver, no es lo mismo si yo le pregunto, ¿llegó un vehículo? Así le pregunto, ¿llegó un vehículo? ¿Qué estoy haciendo en el primer tono? Mucha posibilidad de que la persona venga, me cuente, me explique. Y fíjense, en el contra tienen que pensar algo muy importante. ¿Le están haciendo preguntas a quién? Al testigo de la contraparte. Yo no quiero darle chance de que hable, de que explique, porque cada oportunidad que yo le doy de que cuente algo, le estoy dando oportunidad de que dañe mi caso. Entonces, aquí el reto es que mis preguntas estén tan acotadas que casi solo pueda responder con un sí o con un no. Punto. Entonces, el tono ayuda a generar control. Acuérdense, tono de afirmación con una muy pequeña chispita de pregunta al final y eso les va a ayudar sin duda alguna a controlar. Ahora, algunos puntos polémicos. En Latinoamérica tenemos varios vicios cuando contrainterrogamos. Y hay que tener cuidado porque de verdad son súper frecuentes. Fíjense, esto es lo que no debemos de hacer y ahora les voy a explicar por qué. El típico, el abogado le dicen, abogado va a contrainterrogar, sí, proceda. Y vamos con lo que pasa en la mayoría de Latinoamérica en las salas de audiencia. Muy buenas tardes, señor, yo soy la defensa, le voy a hacer unas preguntas y le voy a pedir que por favor solamente me conteste con un sí o con un no. Por favor, no hagamos esto. Y lo hacemos todos los días en las salas, y no nada más de México, de un montón de países latinos. ¿Por qué? A ver, meditemos por qué hacemos eso. Punto número 1, no se presenten. Y sé que a lo mejor les va a sonar raro, van a decir, oye, pero todo el mundo sabe quién es quién no, discúlpenme, pero no. Nosotros ubicamos a todos los que estamos aquí sentados porque nos la vivimos en la sala de oralidad. Pero piensen cuántas ocasiones nuestra víctima o nuestro imputado no nos dice, oiga, y entonces cuando la asesoría dijo, no era la asesora, era la encargada de sala. Ah, claro, quien viene una vez a la sala o 2 o 3, no ubica a todo mundo. Pero fíjense, cuando preparamos al testigo, ¿qué le decimos? Cuidado, porque ya que termine yo de hacerte preguntas, te va a preguntar la defensa.
y la defensa a lo mejor te va a querer intimidar y te va a querer tratar mal y a lo mejor va a tratar de hacer que te confundas y quizá, y ten cuidado, o sea, pintamos a la contraparte como el foquito rojo, ¿no? De cuidado. Y entonces fíjense qué es lo primero que le decimos. Hola, yo soy la defensa. O sea, ¿te acuerdas de quien te dijeron que tuvieras cuidado? ¿Cómo estás? No, aquí que ni sepa quiénes somos. Salúdenlo, generen empatía, se los adelanto. Es una falsa empatía. Pero claro, si la persona piensa que yo soy amable y soy educada, hasta le sonrío, piensa que estamos del mismo lado y le voy a golpear más fácil. Es eso, simplemente es jugar un poco a ser buena persona cuando en el fondo no lo vamos a hacer. Pero el cómo es muy diferente. 2, no le digan, le voy a pedir que únicamente me conteste con un sí o con un no. ¿Por qué? Porque, punto número 1, a ver, no nos confundamos. La técnica del contra está buscando que solo pueda responder la pregunta con un sí o con un no. Pero ¿saben qué es lo difícil? Que eso se hace con técnica, no diciéndole, solamente me puede contestar con un sí o con un no. 2, yo no soy nadie en una audiencia para venir y decirle a un testigo, usted solo puede usar las palabras sí o no. Y lo peor, que esto lo hacen muchos abogados, la contraparte no brinca, los jueces no lo hacen, hay jueces que sí, luego voltean y dicen, a ver señor, en mi sala no le puede venir a decir eso al testigo. Si el testigo logra usted ese sí o ese no, pues ya es un tema de su técnica de litigación, pero aquí no le puede ordenar a solo usar esas palabras. Y los abogados tampoco decimos nada. Y también me ha tocado ocasiones que te opones y el juez dice es contra. Sí es contra, pero eso no significa que le podamos prohibir a la persona que solamente use un sí o un no. Así es que mucho cuidado con esto. Que luego además somos bien chistosos en las audiencias, porque le decimos eso al testigo, quién sabe por qué. Porque así vi que lo hacían en una audiencia, porque así lo vi en un video de YouTube, y ya lo hacemos como letanía, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y ahí vamos. Yo soy la defensa, le voy a hacer unas preguntas, le voy a pedir que solamente me conteste con un sí o con un no. ¿Entendió? Sí. Bien. ¿A qué se dedica? Eso no. Ya tampoco entendí, ¿no? Entonces, ojo, hagamos las cosas lógica y pensantemente para que esto tenga un objetivo. Tercer sugerencia, tengan mucho cuidado con el abuso de la técnica afirmativa. Y esto también es un problema bien latino. Ejemplo, de lo que no debemos de hacer. Es perito, ¿cierto? En medicina, ¿cierto? Llevó a cabo el dictamen, en este caso, ¿cierto? De la víctima NHJ, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo? Cierto. A ver, no confundamos la muletilla, que es lo que acabo de hacer, con la técnica afirmativa. ¿Qué diferencia hay? Hay muchos estudios psicológicos que establecen que si yo quiero recibir un sí, pregunten afirmando. Y si no, practíquenlo en la casa y van a ver que funciona porque funciona. ¿Quieren un sí? Pregunten afirmando. Si nada más si su pareja es abogado o abogada, no, porque uno lo detecta, ¿no? Y en la casa no me vas a estar viniendo a contrainterrogar. Pues sí, obvio, ¿no? Eso no. Pero si su pareja no es abogado, los niños, de verdad, funciona porque funciona. A ver, pero entonces, ¿cómo se aplica? Yo voy preguntando, y cuando llego a un punto súper importante de mi contra, ahí es donde meto la técnica afirmativa. Diferente si yo le pregunto, intervino en un cateo en este caso, sí, en el domicilio tal, sí, estuvo todo el tiempo en el cateo, sí, firmó el acta, sí, le consta la información del acta, sí. Ahí detuvieron a 2 personas, ¿cierto? Ya vieron, es diferente. Pregunto, y cuando llego a un punto que me importa muchísimo el sí, ahí meto la técnica afirmativa, no en todas mis preguntas. Y ojo, porque ese es un problema bien latino. Digo, abusamos de esta técnica afirmativa, la convertimos en una muletilla y eso no es correcto. Ahora, último punto que voy a platicar hoy y mañana sigo con cómo contrainterrogar. Tipo de preguntas. Para contrainterrogar hagamos preguntas sugestivas y cerradas y no hagamos preguntas abiertas. Repito, para contrainterrogar hacemos preguntas cerradas y sugestivas y no hacemos preguntas abiertas. El contra es control y les prometo que la primera y mejor manera de controlar
es hacer preguntas cerradas y sugestivas. Vean el ejemplo que yo les ponía ahorita. Si yo le pregunto, por ejemplo, al abogado, ¿estás sentado? ¿Qué me podrá decir? Es que fíjese, no, pues no, solamente me puede decir sí o no. Si yo le pregunto, ¿trae un pantalón? ¿Qué me podrá contestar? Solamente que sí o no. Si yo le pregunto, ¿es beige? Si yo le pregunto, ¿trae zapatos? ¿Ya vieron cómo no hay mucho para dónde hacerse? ¿Por qué? Porque la pregunta es cerrada y sugestiva y es la mejor forma de controlar en un contrainterrogatorio. Ese es el punto 1 de la técnica, vinculado con todo lo que ya platicamos. ¿Por qué se sugiere hacer preguntas de este tipo y no hacer preguntas abiertas? Porque la pregunta abierta, como ya lo platicamos hace rato, ¿qué permite? Explicar. Y acuérdense que es el testigo de la contraparte. Y yo justo lo que no quiero es que hable, que explique, que relate, que me cuente. No quiero nada de eso. Así es que para contra, cerradas y sugestivas. Y unos últimos puntos y nos vamos por el día de hoy. 4 recomendaciones más. Para contrainterrogar es importante usar un lenguaje sencillo, natural. Si en el interrogatorio es importante, en el contra es doblemente importante. ¿Por qué? Porque en el contra el testigo muchas veces se quiere escapar, no me quiere contestar otra cosa. Entonces, si yo me pongo de pechito poniéndole una pregunta que no es clara, pues voy a tener más de dónde se agarre para no contestarme. Entonces, las preguntas súper claras y entendibles. 2, vayan directo al punto. El ejemplo que yo les ponía ahorita. A ver, si en el dictamen en materia de psicología yo me quiero enfocar específicamente a la prueba HTP, no tengo por qué preguntarle. Hizo un dictamen en materia de psicología en este caso, sí. A la persona de iniciales NHJ, sí. En ese dictamen aplicó pruebas, sí. 6, sí. Una de esas pruebas fue HTP. ¿De qué me ha servido todo eso? Nada. Me voy directo al punto. Nos acaba de referir que aplicó la prueba HTP. Punto. Ya estoy ahí y de ahí voy a donde yo quiero ir. No tengo por qué preguntar muchas cosas y sé que esto cuesta mucho trabajo en la práctica porque uno dice, pero ¿cómo le voy a preguntar de la nada sobre esa prueba? Así de fácil. Comienzo a contrainterrogar y me voy directamente sobre ese punto. No tengo por qué ir a lo demás para enfocarme a mi objetivo. Algo que en el interrogatorio lo dijimos y es importante, pero acá es más importante todavía. Escuchen al testigo, porque aquí los testigos muchas veces no te responden otra cosa y uno está tan enfocado a pensar en el objetivo que el testigo te dice otra cosa y ni cuenta te das. Sigues preguntando como si te hubiera dado tu sí o tu no y no te das cuenta que no fue así y las cosas no cobran sentido. Y por último, no anoten sus preguntas. Si en el interrogatorio no sirve traer todo anotado, en el contra menos, por el tema que les decía yo de los testigos que te contestan otra cosa, te dan otra información. Entonces, si llevan anotadas sus preguntas, no les van a servir de nada. Lleven objetivos. Tengo este tema y pregunto para llegar al objetivo. Bueno, mañana vamos a ver objeciones, incorporación de prueba material y documental y por el tiempo terminamos primero de ver contra. Primero termino de ver contra, vemos objeciones y la segunda parte de mañana, incorporación de prueba material y documental. Ha sido un gusto, nos vemos mañana, bonita noche, descansen.